Hola, buenos días y bienvenidas todas y todos a nuestro tercer día aquí pues en línea de este tercer coloquio internacional de lenguas, lenguajes y ciencia. Bueno, pues el día de hoy vamos a arrancar con ponencias de estudiantes que van justo a mostrarnos el trabajo realizado y así como está indicado en el programa que les hemos hecho llegar. Y posteriormente, nuestro primer bloque va a abarcar de las 7:50 a las 11:10 y les vamos a poner la liga de asistencia en el chat a las 11:10 cuando acabe este primer bloque. Posteriormente los invitamos para a las 11:10 a 12 a una transmisión en vivo que vamos a tener de una doctora invitada de Juriquilla que nos va a hablar sobre enseñanza y comunicación de las geociencias. Y posteriormente también nos invitamos a una conferencia magistral que viene el doctor bueno, será en línea, no viene, de la Universidad de Italia y los invitamos también a un taller que va a haber a las 12:50 que es solo para docentes. Si están interesados, de igual forma pueden poner su correo en el chat, les vamos a ir avisando conforme sea la hora, pero va a ser de 12:50 a 3:20 y es de Changing Assessment in Online, que tiene que ver con todo esto que hemos trabajado de las lenguas. Y bueno, pueden poner su correo aquí en el chat y ya para que podamos inscribirlos y tomar en cuenta pues su interés en esto. Ahora, pues bueno, vamos a dar inicio aquí con las estudiantes que, bueno, van a comenzar con su ponencia. Y recuerden, eso sí, por favor, poner en mayúsculas todas sus dudas que vayan teniendo aquí en el chat. Cualquier cosa que vayan aquí surgiendo, nosotros los vamos a ir anotando para al final irlas respondiendo. Ahora, vamos a empezar con la primera ponencia, que es de la estudiante Hanna Valeria Gómez Domínguez, y que su ponencia lleva como título Neural Stem Cell Division Under Microgravity Condition. Entonces, pues ahorita vamos a, a comenzar. Y recuerden que pues estamos aquí en línea, estamos siguiendo trabajando pues aquí en este coloquio, que de verdad nos da mucho gusto que ustedes estén aquí. Les recordamos que pues esta es una actividad, si ustedes la quieren tomar para pues seguir aquí informándose. Y pues les damos las gracias y también a las y los estudiantes que están aquí presentando sus trabajos y bueno, a las y los docentes que están aquí también, que apoyaron y que están aquí presentes viendo el trabajo pues que realizaron durante pues primario y segundo parcial que hemos llevado a cabo. Y bueno, ahorita vamos a presentarla en unos minutitos, su presentación, pero ya está. Listo, ahora sí. Si gustas, Hanna, comenzar a pues presentarte y decirnos, ahora sí, darnos tu ponencia, por favor. Daisy, thank you. Gracias. Welcome everyone, greetings to you all, and thank you for being here. My name, as they already mentioned, is Hanna Valeria Gómez Domínguez, and I'm going to talk to you about neural stem cell division under microgravity conditions. But first of all, I want you to imagine an astronaut living daily on the International Space Station. And I want you to wonder what would happen if our astronaut gets injured in the brain. Now change for a while the situation. What would happen if you get injured in the brain? Who do you think will have more complications? Or who will have the best attention and recovery? Well, to answer these questions, we first need to know what happens inside our brain when it gets injured. Of course, we are going to get to the point of the astronaut in the presentation. This is likely. Well, first of all, what are neural stem cells? Neural stem cells are specialized cells found within the nervous system, and
They are capable of self-renewal and differentiation into different types of neural cells. Let's remember that in our brain, we not only have neurons, but also the microglia that are astrocytes and oligodendrocytes. Now, the neural stem cells possess the unique ability to generate those three types of cells, starting off from undifferentiated cells, and thus contributing significantly to the growth, development, and maintenance of the nervous system throughout life. Next slide, please. Now, the cell division process, we all know it as either mitosis or meiosis, but in the case of the neural cells, it is mitosis, that will start from having pools of undifferentiated cells produced by the mother cells, or proliferative cells that will then, in case of a necessity, start forming the new neural cells. Now, what is the importance of the neural stem cells for the brain? Well, they have an important role in neurogenesis during the embryonic development, since they play a pivotal role in forming the complex structure of the brain. They generate the diverse array of neurons and glial cells that constitute the matter of the nervous system, so that then it can mature. This happens, as I mentioned, during the embryonic development, and it was believed that the neural stem cells only existed during that period of time. But it was discovered after that there can also be adult neurogenesis. And the studies to the adult neurogenesis demonstrate the presence of neural stem cells in certain brain regions in adults. And then it can continue to generate new neurons, particularly in regions like the hippocampus, that is associated with learning and memory, and the subventricular zone. Now, the neural stem cells have also an important function for repair and regeneration of the brain, since they are like a reserve for repairing damaged neural tissues. And they respond to the signals that they are needed. They can be cues in the environment, and then they contribute to the regeneration and repair of injured brain regions. It is important to know that they cannot regenerate fully. So if it's a bigger injured, or it's a loss of 60 or 70%, they won't be able to repair the whole tissue. And they also serve for homeostasis and plasticity. They help maintain the balance of the nervous system, and they respond to external stimuli to adapt their proliferation and differentiation accordingly to what is proper for the brain function. Next slide, please. Now, what is microgravity? I told you we would get to the part of the astronaut. The microgravity refers to the condition experienced in space where gravitational forces are significantly reduced. What we commonly know as gravity, as zero gravity, or the movies, or some science fiction stories, it's actually microgravity, not zero gravity. It is an approach, but
but it won't reach zero. This environment, objects and individuals appear weightless, creating a state of apparent weightlessness or free fall. And next slide, please. What does microgravity has to do with the biological processes? So, first of all, microgravity has been observed to influence the processes at a cellular level and affect cell growth, the proliferation, and the differentiation. The cells behave differently under microgravity conditions due to alterations in their mechanical environment. They also affect the gene expression and signaling, since they can alter the patterns of expression and the pathways within cells. And this can impact the regulation of the cellular functions as well. Well, we also know about tissue formation and the effects of on organisms. For example, tissue formation has to do a lot with the bone mass and the muscular affections, and the effects on organisms has more to do with the physiology. Then again, we can talk about muscle atrophy and bone density loss. Also, the changes in the cardiovascular function due to prolonged exposure to this environment. But what does it have to do with the neural stem cells? Well, in the context of neural stem cells, microgravity alters behavior of these cells, as it was previously mentioned, and this can have an impact for the brain health, neurogenesis, and the potential challenges for long-duration space missions concerning cognitive function. As I mentioned in the beginning, what happens if an astronaut gets injured in space? Well, then due to the different behavior of the cells and the change of the gene expression and signaling, the neural stem cells won't be fully able to first recognize the problem and send the different types of cells that are needed, and second, proliferate as quickly, so that perhaps could be complications due to the time of response of our body. Next slide, please. Now, this is important because the significance of understanding neural stem cell division in microgravity for space explorations and neurology. Well, this is important because we all know that we are getting more and more time in space. The astronauts are going there to live for months, and they can suffer from different damages that they have to be prepared. It's also important for the long-term space habitation. Perhaps someday we will get to live in another planet, or perhaps to spend some days in the moon. And first of all, us as thermal citizens are not prepared for those conditions. Now, imagine getting complications on their microgravity environment, and we will not be able to react properly. Now, for the neurology field, the
understanding of neural stem cell behavior in altered gravitational conditions has implications for understanding and potentially treating neurological disorders on Earth. Also for the brain development and aging, since we can understand how they affect the brain development and aging due to the generation of new neurons and maintaining brain plasticity, thus contributing to insights into age-related cognitive decline and strategies to promote healthy brain aging. And lastly, well, the regenerative medicine, that will help for tissue regeneration and repair, benefiting patients with various neurological conditions. And well, to conclude, we know that the experiments are being taken to space, and we know that astronauts are each time putting effort into these types of fields, but we will need even more investigation. Nos quedan 2 minutos nada más para finalizar. Yes, ¿Te gusta? thank you. Nada más como ir cerrando. Gracias. We know that there's being investigation, but to have a proper life for the astronauts and in the future for us, we will need to center first in what gives us the ability to be first in space, which is brain. Thank you. ¿Hasta ahí, Hanna? Nada más es, justo eso fue lo último, nada más. Yes, but I didn't know if the questions and answers will be right when I finish my presentation. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Hanna, y muchas felicidades porque a pesar de que pues hubo unos pequeños problemas ahí de audio, tú continuaste y bueno, terminaste a tiempo. Vamos a pasar a las preguntas y las respuestas nada más al final que termine la siguiente ponente. Pero muchas gracias y muchas felicidades, Hanna, es un tema muy interesante. Y ahora vamos con la siguiente ponente, que es Claudia de Jesús Martínez Caballero. Y esta Claudia nos va a hablar sobre el tema que es Navigating Cerebral Cosmos, Microgravity Effects on Gray Matter. Entonces, ahorita Claudia, si gustas compartirnos tu presentación y empezar por favor tu ponencia. Muchas gracias. Okay. ¿Sí se ve? Está cargando, ya se ve. Si Okay. Sí, gracias. Hi to everyone. My name is Claudia Caballero, and today I'm going to present you this topic, Navigating the Cerebral Cosmos, Microgravity Effects on Gray Matter Volume. I don't know if any of you have ever wondered if there is a machine that can adapt to the environment that it is placed on. Well, what happens if I tell you that we have this machine on our body and it is our brain? So let's see this. Okay, as we know, the significance of microgravity cannot be overstated. As we extend our reach into the cosmos and contemplate all the prospects of space exploration, we can say that understanding how our brain acts in the microgravity environment becomes a paramount quest. Well, our brain with its complexities and adaptability will hold the key to unravel all the mysteries of the human cognition. So let's unravel these mysteries. Okay, to start, we have first to define some concepts. First of all, we have a microgravity. So what is microgravity?
Well, microgravity is a condition where people or objects appear to be weightless. And that's why astronauts, well, we can see that astronauts, videos of astronauts that are floating in space and the objects around them are floating too. Well, micro means very small. So microgravity is when the gravity it is so small that it can be regarded as negligible. And that's why also astronauts can push very heavy equipment with only their fingertips. And it is so easy for them. So you will be wondering, is there gravity in space? Yeah, there is gravity in space. And that's why the moon keeps in orbit around the Earth. And also the sun keeps in place in our galaxy, the Milky Way galaxy. So gravity, it is so important to keep the objects in place and for another functions. Okay, next slide. Now we have to define what is gray matter. Gray matter is on our brain and spinal cord and is mainly composed of neuronal cell bodies and omyelinated axons. And as we know, gray matter will be in charge of all the cognitive functions that our brain has, just like talk, learn, dance, etc. And we can talk about gray matter without mentioning what is white matter. Well, we can see these two concepts as an analogy. We will have a field of dandelions. The stem of a dandelion will be the white matter, and the flower of the dandelion will be the gray matter. The white matter will be receiving all the information that our body will send it, and the gray matter will be in charge of processing all of this information and, like I said before, of the cognitive functions. Also, I think that it is important to say is that we have a development of the gray matter from the fetal time to approximately 20 years old. And also, the gray matter is all around the cortex of our brain, and we will also have gray matter in some deep areas of it. Okay. So, is there a relationship between the microgravity and the gray matter of the brain? We will see it. Okay, and before going to the main topic of this exposition, I have to say what are the techniques that are used to study these changes on the gray matter volume. And we will have the structural magnetic resonance imaging, MRI, that is a non-invasive medical technique that is a series of a sequence of scans that will help us to compare, volumetric comparison of different tissues of our body. It could be of any part of our body, but specifically in this case, we will use the part that will examine the tissue that is the gray matter that is on our brain. To see these changes in the different environments like the microgravity. Okay, and now we have to say the impacts on the human physiology. Well, as we know, for astronauts, it is not an easy task to stay on space and in this environment that is called microgravity, and then can change many functions of our body. And so, when our body is in the microgravity environment, we will have that impacts on the human physiology, just like the changes on our central nervous system. And we will have that in the long duration space flights. And that will be a problem for the astronauts for being in space. Okay, now we go to the main point of this exposition, that are the changes on the gray matter volume. Okay, so in this investigation, researchers compare the MRIs of 12 astronauts who spent 2 weeks as crew members and 14 astronauts who spent 6 months in the International Space Station. They see that there was a decrease on the gray matter volume, and this decrease can be seen in the areas that are in color blue. And we will have a decrease on these areas, and also researchers said that this decrease could be because of the change of the fluids on our body when astronauts are in microgravity. I will explain this in the next slides. Okay,
So next slide. We go with another change of the gray matter volume. This is very interesting because we will have an increase of the gray matter in the regions that will control the legs of the astronauts. We can see it here in the image that have a color orange. And this is very interesting because astronauts are practicing 24/7 in the microgravity environment. And as we know, even if you like an sport so much, you wouldn't be practicing it 24/7. You maybe be practicing it 8 hours a day or 4 hours a day, but not 24 hours a day. So, well, astronauts, when they are in this environment all of their day, we can say that our brain adapts and have a positive change that is the increase of the gray matter. So if you practice something so much, we can say that there is an increase of the gray matter in the region that you are practicing it. Okay, so next slide. I think it doesn't, well, the time in space. Us investigators also saw that the more time the astronauts spend in space, the more time to adaptations they had. So the astronauts that spent 6 months as crew members, well, had the more significant changes in comparison of the other astronauts who only spent 2 weeks as crew members in the International Space Station. So the more time the astronauts spend in space, the more adaptations our gray matter volume will have. Okay, next slide. Now we go to the ventricular volume and gray matter dynamics. So as we know, gravity is a force that will push us down to Earth. Well, and also our fluids down to Earth. So what happens when we are in the microgravity environment and we don't have this force that will push all of our fluids down to Earth? So there will be a concentration of all the fluids or of our body in the upper part of it. So also that's why the astronauts have the colon swollen face, because of this concentration of the fluids in the upper part of our body. So we will have the interior cranial fluid that will be all around the cortex of our brain. And well, it will help us if we have some injuries or impacts, well, to don't be so damaged for our brain. So when we have this concentration, we will have a pressure all around the cortex of our brain. And that investigator says that that can be the reason that can be the reason of the decrease of the gray matter volume on our body. So next slide. Now we have the problems with the decrease of the gray matter volume. As we know, when we have a decrease of some important tissue of our body, we will have many severe consequences. First of all, we will have problems with the attention, and we will also have problems with the memory loss. And also, this is very important because also we will have problems with the decision making. And as we know, when astronauts are in space, it is so important for them to be in the best state to take decisions. And if we have this decrease, we can have some consequence with the long duration space flight. We will also have problems with the fine motor skills of our body. Just like it can be, move your hands for very specific task. So we will have that problems. Okay, now the neuroplasticity. We have to define what is neuroplasticity. Well, neuroplasticity is when our brain adapts to the environment or adapts because we have an injury or illnesses, and our brain will change its functions and pathology and anatomy to take advantage and being in their best state for the environment that is put on, in this case, microgravity. So we can say that when astronauts stay in space, it is the best example for the neuroplasticity of our brain, because the brain of the astronauts will adapt to being in the best state to take the long duration space flight. Okay,
And now we go to the challenges in the microgravity research. Well, first of all, we will have the interdisciplinary collaboration of so many subjects, just like it can be physics, biology, mathematics, medicine, because of the many problems that the astronauts will have with their health. Well, also a thing that I have to say, it is that it is not that easy to people to access to space. The astronauts who go to a long duration space flights are people who are prepared and well are in the best conditions for this type of environment. Also, we will have problems with our health. Like I said before, we will have a change of the different tissues, of the volume of different tissues of our body, just like it can be the change in the gray matter, the change of the tissue of the white matter. And we will also have, well, these changes in the circulation of the fluids of our body. And we will have the colon swollen face, and the also colon swollen face will lead to the with problems of vision because of the pressure that, well, all these fluids cause in our head. Okay, we will also have problems with the bone loss, and well, we will have problems with the cognitive functions of the astronauts because of the change of the important tissues of our brain. Okay, now we go to the conclusion. So, answering to the previous question, is there a relationship between the microgravity and the gray matter volume? Well, we can say that yes, there is a relationship between the microgravity and the gray matter volume because it's an excellent example of the neuroplasticity of our brain and how our brain will adapt to the environment that it is placed on to be on their base state and to have all of their six senses in active. Yes. And so and these changes, and well, also all of this investigation that we have on our gray matter volume when it's in the microgravity environment, well, will pave the way for astronauts who will have the best state and the best state for being in a long duration space flights and for them to be safe and their health to be safe too. Okay, so thank you for your attention, and I hope you like this exposition and you understand a bit more of how our brain could adapt to the environment that it is placed on. And well, here we have the references, and yeah, I hope you like it. Muchas gracias, Claudia. De igual forma, una ponencia muy interesante y aparte de que, bueno, las dos lo hacen en otro idioma que no es el español, que es el inglés, entonces todavía es un reto más. Pues muchas felicidades a ambas y ahora sí vamos a pasar a las preguntas que hay por aquí. Bueno, la primera pregunta sería para Hannah. Y es, how did you become interested on this topic? Well, thank you for the questions, first of all. We had worked the microgravity topic, and I have always been interested in the what comes to the brain. But I have recently discovered the cellular level, which is pretty interesting. You know, the cells are the basic unit of our body, and how they behave will alter in a kind of a chain way. You know, one is sick or has complications, then all of them will start having the same when they reproduce. So I thought this was a really good topic to see it from perhaps the microscope, you know, the topic of microgravity and how this alters our body. Muchas gracias, Hannah. La siguiente pregunta sería para Claudia. Can you mention some evidence that there is gravity in space?
Well, NASA said that yes, there is gravity in space, and there is also an article that there is gravity in space. But it is so small, the force of the gravity. It doesn't have the force that it has on Earth. There is gravity, but there is in a so small amount, and that's why the astronauts can float. And there is gravity because the planets, some stars will keep in orbit around planets. So if there wasn't gravity, we doesn't have this type of orbit. Muchas gracias por la respuesta, Claudia. Y ahorita la doctora Yadira va a seguir con las preguntas. Si gusta, doctora, leer la siguiente pregunta. Sí, como no, Romina, muchísimas gracias. Well, congratulations to you two girls. This has been a very nice presentation, and the performance is also very good. There's another question for Hannah. Is this topic related to what you would like to study or specialize on? Actually, it is. I would like to specialize on neurology after studying medicine, and well, it has to do with the brain. But I recently am studying clinical career histopathology, so I think it's also related to that for the cellular level. Well, that's a very good. Those are very good news, because then what you have already been studying is kind of helpful, for the future. So that's so good, Hannah, to know. Now we have another question for Claudia. Claudia, what are the distinctive features of white matter as compared to gray matter? Because today you were talking about both matters, gray matter, white matter. And of course, this is something that students study at Prepa. But could you please point out the distinctive features of white matter compared to gray matter, please? Oh, okay, yes. The gray matter will have unmyelinated axons, so we don't have the myelin that will help to communicate by electric impulses. And the white matter will have a myelinated axon, so we'll have these electric impulses that will help to communicate all around our body. And that's why the white matter will receive all the information that our body will send it to it, and the gray matter will process all this information with all the cognitive functions. I see. So both matters are vital, yes? Both are crucial for us. But you were also mentioning about this increase of the gray matter related to leg movement. So this is one of the main modifications or alterations due to exposure to microgravity. Can you please describe the way that astronauts move or cannot move their legs after this exposure? As we know, when they are microgravity, we don't have this force that pulls to Earth. So yes, they are floating, and all of the movements are also very, we can say that free. So when we are in this type of the microgravity environment, and they are moving like it 24/7, when they are sleeping, when they are taking the meal, when they are doing their task, it becomes very crucial, and how our brain will adapt to that type of movement, because they are living with it the time they spend in space. And are those modifications permanent? In the investigation that I saw, these modifications return to normal after some time they spent in Earth. So possibly after some special therapies, or treatment. Also because the astronauts return and they have all of that stuff to, became to their normal state. Yeah, of course. Thank you very much, Claudia. Hannah, there's another question for you, please. What did you find in your research? That the NSC alterations are mostly anatomical or mostly physiological? They are mostly physiological. They
They are altered, yes, anatomically, but perhaps only in the level of growth that they present. But when it comes to the proliferation and the differentiation, also the gene expression is different, so we cannot reduce it to anatomically only. So are these reversible? Can you go back to normality? I mean, not you, of course, but an astronaut, for instance? Well, we know that the daughter cells will always present the patterns that the mother cells will give to them when they differentiate. So there are some. I'm not sure of the term in English, but in Spanish it's macrófagos. Okay. They are they can be reversed to their original form as long as they are not in function already. Perhaps if they are sent to the damaged tissue and they are working on it and they have already been specialized, whether it is to be neurons or another type of cell, then they cannot go back to the original form. Very interesting, Hannah. Yes, and it would be wonderful if we had the time to talk about this. But talking about neural stem cells, yes, what you are mentioning right now about specialization, at what time does specialization start in a normal, regular process, let's say in children? Do you know? I know that this is a question that is not directly related to your topic, but if you could answer it or give some ideas, they would be interesting to hear. Yes, well, as to in the moment of an injury of certain damage, I don't know the exact time of reaction of the body to start working on it. It cannot take a long time, but talking about differentiation, as I mentioned in the presentation, they start from the embryonic stage. Okay. And this process is, as you were saying, altered, no? By the time that astronauts spend in space, no? Or under microgravity conditions. Yes. Of course, I think the longer the astronaut stays in space, the perhaps more alterations it will have. But I'm not sure whether the reaction will be also slowed down. Yeah. It'd be the logic thing to think, but I'm not quite sure. Yeah, and I think also the time, no? If they spend a longer time, then the modifications or alterations will last for a longer time too. Okay, thank you very much, Hannah. Just one more question, and this is me being curious. Claudia, in the title of your presentation, you referred to human brain as a cosmos. How can you compare the cosmos to our brain? Well, as we know, the cosmos has many different planets. We will have different type of things, and we will also have so many processes that are happening in a certain place. Yeah. So we can compare this to our brain because it's like a machine that is working 24/7, and it is doing all of this process all at once. So we will have all these tissues that are working in the cognitive functions. We also have, the tissues that will help us to receive the information and to talk, to learn. And the cosmos is also a very huge machine that is also working like that all at once. This is a very illustrative comparison. Thank you very much, Claudia. Thank you, Hannah. This has been a very, very nice time to spend with you, and those are two very interesting topics. So I give back, le damos la palabra nuevamente a la maestra Romina. Gracias.
Muchas gracias, doctora Yadira, por esta intervención y bueno, pues muchas gracias a Hanna y a esta Claudia por estas ponencias muy interesantes. Ahora vamos a empezar con nuestra siguiente hora, que la ponencia ahora va a ser igual otra temática muy interesante y la va a dar esta Mariana Itzel Mendoza Vélez. Y su ponencia va a ser en francés y el nombre de la ponencia es Les stéroïdes, combien paierais-tu pour la beauté? ¿Ok? ¿Cuánto pagarían por justo la belleza, ¿no? Que tiene que ver. Entonces, Mariana, si gustas compartirnos ahora sí pantalla para que podamos ir viendo tu presentación y puedas ir empezando con tu ponencia de este tema tan interesante también. Sí, ya justo ya se está viendo, entonces, pues te damos la bienvenida, Mariana, y adelante, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Je vais parler Adela de qu'est-ce que c'est les stéroïdes. Bon, il y a quelque temps, j'allais constamment à la salle de sport et l'entraîneur, il m'a donné une routine d'exercice. En plus, il m'a recommandé un chèque protéine et au-delà de compléter mon alimentation, m'aiderait à arriver à mon objectif. Je me souviens savoir recommander plusieurs marques de smoothies. Mais d'habitude, il y a une chose en commun. L'ingrédient magique pour brûler les graisses et compenser les muscles beaucoup plus rapidement, les stéroïdes. Je m'appelle Mariana Mendoza et je vais expliquer qu'est-ce que sont les stéroïdes. Bon, les stéroïdes sont des molécules polycycles présentes dans toutes les plantes et tous les animaux, en particulier dans les membranes de la cellule eucaryote et très rarement dans les bactéries. Ils sont classés comme des lipides simples et comprennent une grande variété de composés. Sa structure est basée sur les squelettes du cyclopentane phénanthrin, ou en d'autres termes, le cholestérol. Les stéroïdes ont 4 anneaux identifiés comme A, B, C et D et peuvent avoir une orientation alpha ou bêta. Tout comme leur précurseur, le cholestérol contenant deux groupes méthylangulaires, le méthyl C19 qui est lié à C10 et le méthyl C18 qui est lié à C13. Les groupes méthyl C18 et C19 du cholestérol sont au-dessus du plan contenant les 4 cycles, c'est-à-dire qu'ils sont orientés vers le bêta, tandis que s'ils sont en dessous, ils sont orientés vers l'alpha. Lorsqu'ils sont orientés en alpha, les anneaux A et B sont fusionnés dans une conformation trans, tandis qu'une orientation bêta entraîne une fusion cis. Dans le cas des stéroïdes, ils seront toujours orientés en alpha. Il existe plusieurs types de stéroïdes, mais ceux qui sont utilisés à des fins esthétiques sont les androgènes, tels que la testostérone et l'androstérone, qui sont les hormones sexuelles mâles les plus importantes, responsables du développement des caractères sexuels secondaires chez les hommes, car ils développent des tissus et des muscles affectant directement presque tous les systèmes du corps, pendant le développement du fœtus, la puberté et jusqu'à l'âge adulte. Les stéroïdes androgènes sont naturellement synthétisés dans les testicules, de sorte que les substances synthétiques de cette nature sont appelées stéroïdes anabolisants androgènes exogènes. Le terme anabolisant fait référence à la croissance musculaire que ces substances favorisent, tandis qu'endogène fait référence à l'augmentation des caractéristiques sexuelles hormonales qui agitent les caractéristiques sexuelles hormonales masculines. Lorsque vous consommez un stéroïde anabolisant androgène, vous ingérez une hormone qui agit en stimulant les molécules réceptrices dans les cellules musculaires, qui affecte des gènes spécifiques pour produire des protéines en augmentant le taux d'activation des systèmes enzymatiques impliqués dans le métabolisme des protéines. Pour cette raison, il augmente la synthèse des protéines et inhibe les hormones telles que le cortisol, ce qui peut prévenir la dégradation musculaire et réduire le temps de récupération.
Cependant, les stéroïdes synthétiques ne sont pas aussi merveilleux qu'ils sont dans l'air. Leur rôle commun est que leurs effets dépendent directement de la dose consommée, puisque l'efficace dépend des récepteurs en ligature dans les muscles. C'est-à-dire qu'ils dépendent du nombre de récepteurs qui existent dans la cellule. Plus l'hormone stéroïde anabolisant est consommée, plus la cellule génère des récepteurs pour son absorption, ce qui se traduit par une dépendance lorsque la cellule a des besoins d'occuper les récepteurs qui ont été laissés vides lorsque les stéroïdes sont arrêtés. Une fois que la consommation de stéroïdes anabolisants est arrêtée, la cellule arrête la production excessive de protéines et de fibres musculaires. Et peu à peu, la taille et la forme musculaire qui avaient été gagnées sont perdues, de sorte que l'utilisateur reprend la prise afin d'éviter les déconditionnements du corps, sans savoir que l'utilisation prolongée des stéroïdes synthétiques entraîne des effets sur le système immunitaire, sur les muscles squelettiques et endocriniens, le pouls, le cœur et la pression artérielle, les tracts gastro-intestinaux et les yeux. En plus de cela, ils peuvent causer des problèmes psychologiques et neurologiques, affectant la cognition, l'humeur et le comportement. En conclusion, les stéroïdes utilisés à des fins esthétiques sont purement fonctionnels et accélèrent la croissance musculaire et la tonification, mais ils sont eux aussi dangereux. À la fin, ce sont des hormones que notre corps produit lui-même et ils facturent les prestations trop chères. Alors, combien paierais-tu pour la beauté? Bon, merci pour votre attention. J'espère que les aimez l'exposition. Et ici, c'est les références. Merci beaucoup, Mariana. Muchas gracias, Mariana. Y pues bueno, como en la primera hora vamos a esperar a que la siguiente ponente, que es Jimena, termine de su ponencia y posteriormente pasaremos a las preguntas y respuestas para las dos, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Mariana. Y bueno, vamos a darle ahorita la bienvenida a nuestra siguiente ponente, que es Jimena Rodríguez Peralta, que de igual forma tiene una temática muy interesante. Su ponencia tiene como título Eating Disorders Affecting Mexican Youth Population, ¿ok? Que es algo que sí, pues pasa muy seguido. Y muchas gracias, Jimena, por compartirnos ya tu presentación. Entonces, te cedo el micrófono y si gustas comenzar, por favor. Good morning, everyone. My name is Jimena Rodriguez Peralta. I'm an advanced student from class 633A, and today I'll be presenting to you a topic related to an Area 2 subject. Normally, when we think about mental disorders, we think about the ones that we think are the most important or the ones we heard the most. For example, we tend to talk a lot about depression or anxiety. But in our community nowadays, there is another mental disorder that is increasing every day. We are talking about eating disorders. My presentation, Eating Disorders Affecting Mexican Young Population, has the objective to showcase the importance of being well informed about eating disorders common to adolescents in Mexico in order to help decrease the number of people that have this disorder in specific. In order to be informed, we first need to know what is the definition of an eating disorder. Eating disorders can be defined as mental health condition where a person uses the control they have over food to cope with feelings, situations, or emotions they aren't able to handle correctly. This disorder can be very serious because it can affect physical, psychological, and social function. It is said that eating disorders impact upon 5% of the population worldwide, and the majority of people that tend to suffer from this disorder are in the range from adolescence to young adulthood.
Some eating disorders are often associated with women, such as anorexia nervosa and bulimia nervosa, but they can all be presented at any age and at any gender. Eating disorders often occur with other mental disorders, such as mood and anxiety disorders, obsessive compulsive disorders, alcohol and substance use disorders, anxiety, and depression. 10% of Mexican women have some type of eating disorder in their behavior, and 1% will have severe affectations such that can be life-threatening. In Mexico, there are 3 common types of eating disorders. We have anorexia nervosa, we have bulimia nervosa, and lastly, we have the binge eating disorder. Let's dig a little bit upon what they are and some of their symptoms. First, we have anorexia nervosa. Anorexia nervosa is an eating disorder that is often referred as anorexia and is characterized by an abnormally low body weight and an intense fear of gaining weight. People with anorexia are highly known because they control their body shape and image using extreme methods and efforts such as not eating enough or exercising until they can't anymore. In Mexico, about 20,000 cases are presented every year from this type of disorder. And in Mexico, there are 2 subtypes of anorexia nervosa. The first one is a restricting type in which individuals lose weight primarily by dating, fasting, and excessively exercising. The second one is a binge eating disorder type in which the person also engage binge eating and or these common eating behaviors. So there's a difference between the binge eating disorder and the binge eating anorexia disorder type. And that radicates that in the binge eating, that people don't use extreme methods to lose weight. They just binge until they can't anymore. I will go further on when we go to that part. Okay, so the next one that I'm going to talk about is bulimia nervosa. Bulimia nervosa is an eating disorder that causes you to eat large amount of food at one time, the binge, and then get rid of it, the purge. OMS classifies bulimia as a mental and behavioral disorder that derive in depressive frame, all because of the low control. In Mexico, there are about 22,000 cases annually between adolescents between the ages from 13 to 18 years old. This eating disorder affects more women than men in a proportion from 9 to 1. Now I'm going to introduce 2 terms that are actually really common in eating disorders. Is the safe foods and the forbidden foods. Safe foods are low-calorie foods or things that people think that won't fatten them. For example, vegetables, fruits, maybe some type of protein or something. Everything that don't have carbs or have a lot of calories in it. Now we have the forbidden foods. There are this type of food that you will feel guilty about eating them. For example, we have junk food, we have fast food, and we have carbs. Talking about bread, talking about maybe pizza, amongst other ones. Okay. So when they eat these forbidden foods, they tend to feel anxious, so they start purging that food that they ate. There are 4 common behaviors that a person that with bulimia has is fasting, vomiting, laxative misuse, and compulsive exercise. Now, my last disorder that I'm going to talk about that is common in Mexico is the binge eating disorder. That is characterized by people that tend to eat a large amount of food in a short period of time and can't control what or the amount of food that they are ingesting. It is a chronic compulsive overeating. In order to be to have this disorder and for specialist to diagnose you with this disorder in specific, you have to
have the requirement of frequent binges, at least once a week for 3 months. And this eating disorder is often associated with a sense of lack of control and with 3 or more features related to it. In Mexico, for every 2 men that present this disorder, 3 women also present it. People that frequently get impacted by this disorder are in a 30 age range, and more frequently than not, between 25% or 30% of the affected individuals have problems with obesity or excess weight. This disorder is often associated with people that have obesity and severe obesity. It's important to note that not every person that has obesity will have this disorder, but most of the people that have this disorder tend to have obesity. Okay, now let's go into the causes. What are the main causes? I chose 5 main causes because I think that are the most common ones in our society nowadays. First, we have the drug and alcohol abuse. People that tend to drink or drug normally will start not caring about their health, so they will stop eating correctly or eating at all, or their eating behavior will change drastically because of drinking and drugging. Now we have obesity. People with obesity feel anxious about their body image and their weight, so they start having these extreme diets or extreme routines in order to start losing weight and start feeling pretty. Now we have diabetes. In Mexico, we have a genome that causes us that we are prone to having diabetes type 2, that is called diabetes mellitus. So many people with diabetes don't know how to correctly eat and how and to balance their foods. So they start having a really bad routine with food. So this is also a cause of an eating disorder. Now, the fear of growing up is more common in adolescents than you will not think. We, as adolescents, pass through many changes in order to get to adulthood. So we fear those changes. This will also cause an eating disorder because we will feel like it's the only thing that we can actually control. And next one is beauty standards. Beauty standards in our society nowadays are very present. We have a stereotype of what we think that is pretty or gorgeous, and we want to be like that. I'm gonna go further on later on this presentation. Now, what are the consequences that we may have with eating disorders? The first one and the most life-threatening is death. You could die, and it's really important to know that you could die by having an eating disorder because your body is not getting the nutrients it needs. Now, other consequence is mental disorders. You can have other mental disorders such as depression, anxiety, obsessive compulsive disorder, or some mood disorder because your body and your mind is not getting all the energy that it needs in order to function correctly, and this will cause many problems in the future. Now, heart problems. The most important heart problem that we will have because of an eating disorder are cardiac arrhythmias. Our heart is a muscle that doesn't get sore or get tired easily. So when it starts malfunctioning, you are more prone to death. Now, loss of weight. When you stop eating, you start losing weight, and your body is not getting the nutrients it needs, so it will start eating itself in order to survive longer. Now, diabetes. Diabetes is as a cause and a consequence. By not eating enough and by not getting the nutrients your body needs, you can get diabetes because your body is not getting what it needs in order to function correctly. Now, let's go to the beauty standard. Okay, beauty standard is the main cause of eating disorders here in Mexico. In Mexico, we have an image of about what we think or what we do not think about how we perceive women and men. For example, we have all seen in television or in the social media
how we think a woman can be attractive, like they have to be tall, white, and thin. And men have to be muscular, manly, and will have to be very tall also. But we as Mexicans, maybe we do not have the same feature as the Western characteristics that we want to have. So this will cause us to have an eating disorder. It's very important to note that right now in our society, the stereotypes we have for beauty are really, really bad for our health. We also, as adolescents, tend to look at what other people say about us. We start feeling very anxious about the comments and the images we see on social media, we see by our family, and we see by our friends. So we start comparing to the people that we want to be, like the models or the news reporters or the actresses and actors that we see on the internet and on social media. Okay, so how can we prevent it? How can we prevent an eating disorder? I found that there are two main recommendations that I would give. The first one is to being informed. By being informed, we can actually know what we are dealing with, and we can be able to stop having some conducts that may lead to an eating disorder. It also can help because by being informed, you can inform other ones about the danger that eating disorders have in our society. Now, my next one is also related to my first one. That is to be that you will be able to detect symptoms. By being informed, you will be able to detect symptoms if you have them. You will be able to go to a specialist in order to correctly inform yourself if you have it or not. And if you see a person that has a symptom related, you can also get them the help they need. It is also very important to note that while you may recognize symptoms and detect symptoms, you cannot diagnose someone without having the medical requirements in order to have it. It's a specialist that has to diagnose an eating disorder in order for it to start getting the help they need. Maybe as an adult or as an adolescent, you can help them get the need that they have to have in order for them to get better and to stop having an eating disorder. Now, there's other important point in this presentation that is keeping the community informed. So by keeping the community informed, I found that there are four main points in order for the community to be informed. The first one is that it will increase awareness so people know what we are dealing with nowadays in our society and in our community. The next one is that it increases empathy so that we know how to treat in a human way the people that have eating disorders. Now is that people may recognize symptoms so that they will be able to get someone the help they need or get themselves the help they need. Now, the last one is a point that I think that is very important, is that we have to be comprehensive because people that have an eating disorder didn't ask to have one. They start having it because of the pressure, the anxiety, and the stereotypes that we see every day on our daily lives. In conclusion, we can say that eating disorders are very common in our society nowadays because of the stereotypes and the beauty standard that we have put ourselves into. But if we keep ourselves informed and we learn about it the most we can prevent it as much as we can. Thank you for your attention. My name was Jimena. I hope this presentation brought you light into what an eating disorder is and why you have to be well informed about it. These are my references. Thank you. Muchísimas gracias, Jimena, y muchas felicidades por tu ponencia. También estuvo muy interesante. Y bueno, vamos a pasar ahora sí a las preguntas. Primero van a estar las preguntas en francés y posteriormente las que serían en inglés. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con Mariana. ¿Ok?
Bueno, Mariana, ¿estás lista para las preguntas? Sí, claro. Sí. Ok, ahora la primera pregunta es, que aquí tenemos es, em, la primera pregunta es que, ¿cómo es que les stéroïdes ont-ils commencé à utiliser en relación avec la beauté? ¿Cómo es que los stéroïdes ont-ils commencé la utilización en relación a la beauté? Sí, sí quedó clara la pregunta, Mariana, como... Oui. Ah, Bon, les stéroïdes ont été utilisés de débuter parce que les personnes voudraient atteindre des standards de beauté que la société a imposés. ok, merci, Mariana. Il y a une autre question. Toujours, on dit que les stéroïdes à la santé, il y a oui, avec un problème, mais tu sais s'il existe des effets positifs à long terme de les stéroïdes? Il y a des effets positifs? Bon, les stéroïdes sont vraiment fonctionnés parce que ils provoquent les accélérants de la croissance musculaire et sont des résultats très rapidement. Bon, ce seraient les parts positives. Ok, d'accord, merci beaucoup. Il y a une autre question. Dans la présentation, tu parlais de la terme de cis et trans. Et sont deux termes très chimiques. Et tu peux dire, ou tu peux expliquer à quoi cela fait référence, cis et trans, les termes chimiques? Oui, les fusions cis et la fusion trans, c'est les manières que les molécules des stéroïdes est conformées. C'est comme les dioptions, et puis faire une fusion cis si les méthyl C18 et C19 les molécules de stéroïdes et dans une orientation bêta. Si était en une orientation alpha, c'est une conformation trans. C'est la manière que la molécule est composée. Ok, d'accord. Et dans le même thème, ¿cuáles las implications cela porte oui, le cis et le trans de las termes chimiques? Quelle est l'aportation? Bon, c'est pas comprendre comment est-ce que les stéroïdes travaillent dans les cellules. Mais c'est oui, bon, les conformations chimiques qu'ils doivent faire dans la cellule et les récepteurs que la cellule a dans les membranes. Ok. Une autre question. ¿Tu connais des personnes qui utilisaient des stéroïdes? Non, je ne connais pas. Non. Je ne connais pas. D'accord. Une autre question. Est-ce que tu penses que l'utilisation de les stéroïdes dans les salles de sport, dans les gyms, s'utilisent de manière appropriée, adéquate? Bon, oui, parce que ils complémentent les plans de sport, mais c'est un peu dangereux parce que les stéroïdes utilisés dans tous les sens sont très
bon, ils faire les effets négatifs plus que les positifs. D'accord. Une autre question. Mariana, comment est-ce que tu définis hormone, une hormone? Bon, une hormone, c'est une substance qui affecte les comportements de la cellule et de les systèmes du corps. Ok, oui, c'est bien. La dernière question. ¿Cómo es que la utilización de stéroïdes a commencé en relación a la beauté? Tu sais comment est-ce que a commencé? Oui, les, il est commencé parce que les personnes ont été des besoins euh, comment ça se dit? Que, De appartenir dans les stéréotypes de beauté que la société a été impliquée. oui, c'est vraiment. Ok, merci beaucoup por la presentación y felicitación. Ok, pues muchas gracias por estas preguntas y respuestas. Ahora vamos a pasar con el doctor Ulises Ramírez, que va a hacer las preguntas en inglés para Jimena. Por favor, doctor, si gusta comenzar. ¿Sí? Thank you very much. Fortunately, I haven't found any symptoms or any type of eating disorder among my community, but maybe it's because of the people that I relate into, and I do not relate a lot with a lot of people. So within the people I know and the people that I have been able to meet during my stay at Prepa 5, I haven't been able. Well, people that often have eating disorders feel very anxious because they have it. So they actually do not think that they have it, and they do everything in their power in order for you to think that they do not have any type of eating disorder or any type of mental disease that could affect them. So they hide it until they can't anymore. Okay, they start noticing that the people start getting thinner and getting a lot of other diseases because of not having a good eating routine. So they start looking for tendencies and looking for symptoms and consequences that were related, and they start classifying every disorder into an eating disorder. That is the ones that we know nowadays. Sí. Well, I think that it is in this century when the awareness for this topic started, because in the past we thought that these eating routines were good, and maybe it's more the recent years that
the awareness started increasing in other countries, and here in Mexico, the awareness is slowly starting to appear, not as much as in other parts of the world, but it is starting, and that is a really important step for the awareness. Okay, I will. Just a moment, please. So, Jimena, thinking about some cultural distinctive features of people, like for instance, here in Mexico, we have wonderful food, very tasty, delicious. We also love to get together, to spend time together with the family and with friends, and all these very lively social activities. One would think that they are good opportunities, let's say, for a person to get one of these eating disorders. Is that so? Can these cultural features be related to causing an eating disorder? It may, but I think that our food, for example, our food, even though it tends to people think that it's junk food or bad, it is well balanced. Our food and the things that we eat every day and at parties, it tends to be balanced. So normally when it appears an eating disorder, is more likely to be a binge eating disorder than some other type. But some people tend to think that our food is actually bad for their health, so they stop eating the food and they eat what we think is good. For example, with a lot of salads, if we think that what we are eating every day is not the things that we should eat. So, in summary, you would say that really cultural aspects like having good food or tasty food or not having it, and that is really not a cause for an eating disorder. But you would say that mostly the causes are psychological, emotional. Yes, more psychological and emotional than because of the culture we have. Okay. And is there an age that is like more likely to get one of these eating disorders? Yes, it is more common to have an eating disorder in the adolescence and in young adulthood because of the changes that we have in those stages of our life. Some eating disorders are more present in some communities than other. For example, the anorexia is more common in between the ages from 15 to 19 years old, while bulimia is common in ages from 13 to 18 years old, and bulimia is common in middle-aged people and in young adulthood, the 20s and the 30s. I see. I see. Well, thank you very much. Those are interesting data. And also going a little bit back to what we were talking about, different cultures and countries and all that. Is there a country that is that has the highest percentage of eating disorders among its population? I'm actually not very sure about that specific information. But I know that in Mexico, the numbers are increasing every day, even though there are many awareness about the topic in some cases. But in Mexico, the cases are really a lot nowadays. I see. And is there any historical account of when did these eating disorders cases start being counted or accounted for? Okay, it was in the 21st century when when eating disorders started to be more present in medical files, and when it started the data and the numbers about it, because in the 20th century, while it was information and it was a lot of investigations about it, there weren't a lot of numbers because people didn't think that it was a good idea to go to the doctor because they didn't eat enough or eat
as good as they should because of the beauty standards that were in the past. I see. Yeah, because when one takes a look to, for instance, Renaissance pictures, or classical statues, they were kind of chubby as related to the standards that we nowadays have, no? Mm-hmm. Yes, of course. Now, vamos a dejar al doctor Ulises Ramírez para que continúe con esta ronda de preguntas. Ya nos quedan cuando mucho 5 minutos, pero la conversación se ha vuelto interesante. Adelante, doctor, por favor. Okay. With men, while there is a stereotype, we do not tend to look a lot into that stereotype. But with women, we think that being a certain stereotype will get us the things that we want. For example, sometimes, even though we do not see it in many jobs, being pretty may get you the job you need, or maybe in other cases, uh, people think that being pretty, and women think that being pretty is better because they won't get the comments or the hate they get for being their body type. For example, a person that has obesity tends to get a lot of comments about how they should start getting thinner or in a diet. It's mainly because women are more prone to get comments about their weight and their body shape and how they perceive themselves. So when they start getting comments about their weight or something, they tend to feel anxious and they start dieting or eating less or getting into strict routines in order to lose the weight that the people are telling them that it's bad to have that weight. Yes, but men are also prone to getting comments. But while women get the comments in order to get thinner, men sometimes get the comments in order to become more muscular or more in this macho image that we have created for men in here in Mexico. Yes, actually, the most common way in order to help patients with eating disorders is to get them to a psychological help in order to see if the eating disorder starts to be life threatening. Then it will be a medical specialist dedicated to eating disorders that will help them. But if it's not life threatening to that point, it will go with a psychiatrist or a psychologist in order for them to get the help they need. Sorry, we are having some technical issues. That's why we are kind of switching from one another. Yes, there's another question related to the psychological aspect of these eating disorders. Of course, we know that
the physical part, the thing that has relation to digestion, eating habits, and all that can be treated in its own way. But how about the treatments for the psychological causes? Are these bulimia or anorexia patients, or the ones that suffer from binges, can they be treated by means of psychological, drugs that are directed to the psychological part? Yes, it can. In many cases, it is treated that way. So the first step in order to treat someone that has an eating disorder is to find the cause. What is causing you to have an eating disorder? From now on, the 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 step that psychologists and psychiatrists take is to very slowly start getting the person the help they need by giving them really a lot of therapy about it, and to help them overcome that cause. For example, as I said before, one of the causes is the beauty standard and the comments we get about our body shape and weight. So people that have this disorder are often treated by helping them see that their body image and their weight is actually good, and that is important to have that treatment in order for them to get better, and don't put it until a point where they could die easily. Thank you very much, Jimena. Mariana, thank you very much. This has been a very wonderful time for us as teachers to listen to you, both en English y también en francés. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Jimena. Y cedo entonces la palabra a la maestra Catalina Carmona, quien va a ser la moderadora de las siguientes dos conferencias. Ella nos va a hacer favor de anunciarlas. Y bueno, lástima que no estamos en presencial porque les daríamos un fuerte aplauso. Felicidades, Mariana y Jimena. Thank you. Merci. Pues muy bien. Buenos días, ¿no? Me presento, mi nombre es Catalina Carmona y pues continuamos, ¿no? Con esta tercera hora de nuestro tercer día. Vamos a juntar las dos cosas, ¿no? Y vamos sin más preámbulo, y bueno, no, antes quiero decirles, tenemos el registro de este bloque a las 11 horas, ¿no? En el canal de YouTube. Recuérdenlo, por favor, para que ahí los que nos están siguiendo tengan su registro de asistencia. Y ahora sí, sin más, presento a Juan Pablo López López, que nos va a presentar Microgravity Effects in the Brain. Adelante, Juan Pablo. Okay, so I know every one of you have already seen those movies where people live big amounts of time and space, maybe years and lots of years, and they just look like very, very healthy and normal. But what if I told you that this is not possible because these people will probably die? Well, or not really die, but they could not live by themselves. Well, in today's presentation, I'm going to talk you about the microgravity effects in brain, and one of the lots of conditions that astronauts have to live with every day in spatial stations. Now, what is microgravity? What is this technical term? Well, everyone here knows what is microgravity, but no know the technical term. Microgravity is the phenomenon where gravity does not, well, it's a reduced gravity and is the only force applied in the human or the object applied to the study. Now, more practical way to see it, microgravity is when astronauts are just like floating, as you can see in this image. The astronauts are practically having fun and swimming in the air, and it looks very chill to have microgravity. But microgravity is not that innocent. Microgravity is actually very harmful for our body and our health.
What microgravity does for body is really strange because, or well, really strange, yeah, because our body isn't created for living in space. The human body was created to live and be involved in Earth. And when we take that human body outside of our natural environment, then the human body will experience a lot of physiological and morphological changes. Now, let's talk about more of the brain. The brain structure is compounded by sulci and gyrate. Before we need to know that the brain is not this size. The brain is actually bigger that we are seeing in this image. What brain does is to reduce its size is to create folds inside of it and to reduce its size, compacting itself. So these folds are going to be the sulci and the upper part are going to be the gyrate. Now, let's talk about the principal divisions of the brain. These are physiological divisions. Let's go one by one. This is a general image. Let's go one by one. Here we got the frontal lobe, which main function is about the motor part of our general sight system, and also about empathy and personality. And also here in frontal lobe, we are founding the Broca's area, which is about talking mobility, like the jaw and etc. Now we got the parietal lobe, which is more about sensations, the general sensations of our body and perceptions of them. Now we got the occipital lobe, which is more about the visual part of our body. Well, just yeah, the visual part. What occipital lobe is going to do is to receive the information given by the optical nerve to process it and to give answer to it. And now we got the temporal lobe, which is more about taste, hearing, and also memories. Now, about the mass of the brain and its components, we have the gray matter and the white matter, which are our main topics. The white matter is compounded principally by axons covered by myelin. Myelin is what gives it its characteristic color. And what white matter is going to do is to transport information directly to the gray matter to interpret it. And if this stimulus needs an answer, the gray matter is going to give that answer back to the white matter and then to the general body. And here it's also shown the ventricle, and well, it should be the ventricles. This is where the cerebrospinal fluid is created, and also here the cerebrospinal fluid flows. What is cerebrospinal fluid? Well, cerebrospinal fluid is a liquid contained inside of skull and also in the spinal cord. Cerebrospinal fluid does a lot of things like providing brain and um, brain and the spinal cord. And oh, I got my mic. Yeah, sorry. To give the brain and the spinal cord nutrients and also to protect the brain from impacts. You can see this as when a person goes swimming and jumps in the swimming pool. This person is not going to hit directly the floor because the water is going to stop its force. And that's what happens with cerebrospinal fluid. It's going to stop the brain to receiving a big impact. Now, with this information, you may be already be deducing what is going to happen with gray and white matter. And to be fast, what is going to happen to our gray and white matter is, well, there are two types of affections. The first one of them is going to be gray matter loss. These images that I'm showing you right now are from a study in collaboration of the University of Michigan and NASA Johnson Space Center in Houston, Texas. This experiment was done to 27 astronauts. 13 of them were only 2 weeks in space for a shuttle mission, but 14 of them were 6 months in the International Space Station. So in the article, they don't give us an image to compare both of the type of astronauts, but they say to us that the more time you spend in the space, the more gray matter you are losing. And this can be seen also more practical in pathologies like Alzheimer or dementia. In Alzheimer or dementia,
the patient is going to lose a lot of gray matter due to this pathology, and it has a similar effect to the gray matter loss due microgravity, but in a slower rate. So, as I told you at the start of the presentation, a human that spends a lot of time in space is going to not be able to live by themselves because of this, because gray matter is the structure of the brain. These are a lot of neurons. Oh, I forgot to tell you that gray matter, main part of its structure, are somas. Somas is where the information is going to be interpreted. So the gray matter is basically our main part. It's what we are. And well, talking about why is this happening? This is caused by the rise up of the intracranial pressure. In the space, a lot of liquids like blood or here cerebrospinal fluid are going to be affected because our body, again, our body is adapted to live to Earth and the gravity force. So the fluids are not created to live in microgravity. So what is going to happen with cerebrospinal fluid is that the cerebrospinal fluid is going to rise up the intracranial pressure because more cerebrospinal fluid is going to be located in head, and this will affect in a physical way the gray matter. Is not about a internal part of the brain. This gray matter loss is more about the pressure that the cerebrospinal fluid is applying to the brain. During the article that I investigated, that you can see at the end of my references, they talk about that this effect of gray matter loss to microgravity is very similar to a person who sleeps on a 6 degrees bed, which is not normal. It was more for the experiment. A person who sleeps it's 8 hours for months in a 6 degrees bed. What is going to happen is that the blood is going to rise up to the head, as in microgravity, cerebrospinal fluid in the head. So this blood is going to rise up to the head and also rise up the intracranial pressure and damaging the gray matter. So it's really interesting to think this about. And now, if you were paying really attention to my last image here, you can see that there are some yellow spots. Here are bigger. These yellow spots mean actually gray matter increase, and it's very strange because we saw that there was a lot of gray matter loss in a lot of regions, maybe the temporal part, the frontal part, but here we're seeing that there is gray matter increase. Why is this happening? Where gray matter increase is caused by the lower limbs muscles. These regions, were the regions involved in this yellow spot, are the anterior central gyrus, the post-central gyrus, and the precuneus. The anterior and posterior central gyrus um, take part of the sensory and motory part of the lower limbs. The anterior is about motory because it's on the frontal lobe, and the posterior is about the parietal lobe and the sensations. So, and also the precuneus has a lot of complex functions like autoperception or consciousness, but it's also related to the spatial, visuospatial orientation. So these structures are going to be related because the lower limbs are really affected in microgravity. Again, our body is created to live in Earth, so our lower limbs, our legs, to keep it simple, the legs are always under pressure of gravity and are always carrying our body. So when the human body goes out to space, the legs are not going to have the same pressure and to carry our body. So apart from losing bone mass and muscle mass, they are going to try to adapt to space. Well, not the legs. The brain is going to adapt them. How does the brain adapt these structures? Well, this is because of the neuroplasticity. Neuroplasticity is a brain capacity to involve and to modify the structure of the brain. This can be seen like develop new abilities or new memories, and also to change these functional patterns. So neuroplasticity is going to update all the time our brain, depending on the environment that we live and our life experiences. So, and again, to keep it simple, the brain of the person who lives here in Mexico City is not going to have the same
gray matter mass as a person who lives in Cancun. Because of the height of the cities, one here in Mexico City, there is more pressure. So you can see this in any other aspects. Now, about how the corporatives take action of these situations, there is a lot of astronaut training. They take their astronauts to get used to the microgravity environment and to not have big problems with them. For example, here there is a big water body and they're simulating a spatial mission in the water. And there's also simulated microgravity here in Earth with airplanes and or more physical part. And now they also take specific diets. These are not very crucial, but they help the astronaut healthy. It's not the same that the astronaut consumes prescribed food to keep their general body healthy than just eating chips and trash food. And also, the astronauts need to do 2 hours of their exercise daily. This is to not lose bone or muscle mass, and also to keep their brain healthy. And finally, there is medical attention in space. It's really interesting that there are medicals that are also astronauts. So in every specialization and in every mission is going to be a medic to take track of the vital signs of every astronaut. And if they are in risk of life, they may be prescribing pharmacologists. And also, if the situation is very harmful, they can completely shut down the mission. And well, to conclude, as you can see, being an astronaut is not an easy job. As a kid, I thought that it would be awesome and really fun to be an astronaut, but you just saw that being an astronaut is really harmful and hard. So let's think about it for a second. Um, let's think that our body is really weak in outside of our planet and only doing circles around our planet. Now imagine how many problems we will face off when we try to go outside of our solar system. It's really hard to think about of it, but it's really interesting. And that's everything for me. If you want to see the article that I found my information is the last one here, the Koppelman's one shows all the gray matter images and other information that I could not share here with you. And that's everything for me. Thank you for your attention. Muchas gracias, Juan Pablo. Dejaremos las preguntas para el final de esta sección. ¿Okay? Y ahora doy paso a nuestros siguientes ponentes, quienes nos van a presentar The Effects of Drugs in the Brain. Y para ello se encuentran José Luis López Gochicoa e Ian Ramsés López Sánchez. Adelante. Claro que sí, deje comparto. Ahí se puede apreciar. Así es, ya está. Ay. Bueno, creo que ahorita otra vez va a conectarse. Okay. Ahí está. Our team is going to explain the neurological repercussions of drugs in the brain. Our goal is to explain the patterns, the mechanisms of drugs once they have reached the brain throughout different image modalities. Introduction. The human brain is the most complex organ in the body. This 3-pound mass of gray and white matter sits at the center of all human activities. You need it to drive a car, to enjoy a meal, to create an artistic masterpiece, and to enjoy everyday activities. The brain regulates your body's basic functions, enables you to interpret and respond to everything you experience, and shapes your behavior. In short, your brain is you, everything you think and feel and who you are. The brain is often likened to an incredibly complex and intricate computer. Instead of electric circuits on silicon chips that control our electric devices,
The brain consists of billions of cells called neurons, which are organized into circuits and networks. Each neuron acts as a switch, controlling the flow of information. If a neuron receives a knock signal from the other neuron that it is connected to, it fires, sending its own signal onto other neurons in the circuit. Humankind has always wanted to experience new sensations, to reach new states of consciousness, and in occasions, to mass reality. Substances used with this purpose have targeted, whether intentionally or not, the central nervous system. Drugs interfere with the way neurons send, receive, and process information via neurotransmitters. Some drugs, such as marijuana and heroin, can activate neurons because their chemical structure mimics the natural neurotransmitter in the body. This allows the drug attach into and activate neurons. Although these drugs mimic the brain's own chemical, they don't activate neurons in the similar way as a natural neurotransmitter, and they lead to abnormal messages being sent through the networks. How do you get an addiction? Well, addiction is a neurological disorder that affects the reward system in the brain. In a healthy person, the reward system reinforces important behaviors that are essential for survival, such as feeding, drinking, sexual activity, and social interaction. For example, the reward system ensures that you reach for food when you are hungry, because you know that after eating you will feel good. In other words, it makes the activity of eating pleasurable and memorable, so you will want to do it again and again whenever you feel hungry. Drugs of abuse hijack the system, turning people's natural needs into drug needs. The major reward pathways involve the transmission of neurotransmitters called dopamine from the ventral tegmental area, the VTA, the midbrain to the limbic system and the frontal cortex. Engaging in Okay. No, Now, espérame. okay. Engaging in enjoyable activities generates action potential in dopamine-producing neurons of the VTA. This causes dopamine releases into the synaptic space. Dopamine then binds to and stimulates dopamine receptors on the receiving neuron. This stimulation by dopamine is believed to produce the pleasurable feeling or the rewarding effect. Dopamine molecules are then removed from the synaptic space and transported back to the transmitting neuron by a special protein known as dopamine transporter. This clearing of dopamine is to ensure the postsynaptic space are not overstimulated. Different drugs act in different ways, but the common outcome is that dopamine builds up in the synapse to a much amount greater than normal, and this causes a continuous overstimulation on the receiving neurons, and is responsible for prolonged and intense euphoric experience by drug uses. Repeated exposures to dopamine, surge caused by drug, eventually desensitize the reward system in the brain. The system no longer responds to everyday stimulation, and the only thing that is rewarding is the drug. After some time, the system, the drug loses their ability of rewarding, and higher doses are required to achieve the pleasure feeling or the rewarding effect, and this is how the drugs make you an addiction. Please, Ramses. Thank you. Now let's start with some drugs. Let's start with the cocaine. The cocaine is a drug obtained from the leaves of a plant called coca. Its presentation can be in a fine powder, or it can also be found in crack, that are crystals that are melted and then smoked. The problem with it is that it can cause subarachnoid hemorrhage, and that's so bad. Next, please. Then the methamphetamine. Methamphetamine is a drug that is made in laboratory, and its presentation is like crystals that are melted and then smoked like the crack. The problem with the methamphetamine is that it causes permanent damage for the person who consumes it, and it blocks the dopaminergic chemical signal. Sorry. Next, please.
Now let's talk about the heroin. The heroin is obtained of a plant called opium, and its presentation is like a white powder. So the people who consume it start feeling like they're happy, and they are the king of the world, and they can do anything. But with the pass of the time, the effects fade. Next, please. Now let's talk about the alcohol. The alcohol is a drug, a legal drug, and it's a depressant that numbs the brain, and that causes that the people who consume it look like a zombie. That's why you see people who consume alcohol and they look like a zombie. Next, please. Now let's talk about cannabis. Cannabis is a drug obtained from the leaves of a plant called cannabis, and its presentation is like a dry crushed leaves. The problem with the cannabis is that it causes schizophrenia when you consume it, chronicle, and it blocks you feel so good when you consume cannabis because it activates your cannabinoid receptors. Next, please. Now let's talk about the toluene. The toluene is a drug, is an inhalant that you can buy in a store, in any place. The toluene is used for the industry like a paint, like a paint remover. It's like a paint remover. It causes euphoria in the people who consume it. They feel so good and they feel so happy. But with the pass of the time, it causes cognitive changes, problems with the cognitive part of the brain, and it affects the white and gray matter. It destroys the white and gray matter. Next, please. In conclusion, we think that this is a very important topic because you're not the only one who is affected, but also your family and your loved ones are affected. That's why you have to take care what you consume. Another important thing is that for me, the most dangerous drug is the inhaled drug, the toluene, because it destroys your brain. And that was all for us. Okay, next. Muy So, Muy bien. Muchísimas gracias, ¿no? A nuestros tres ponentes, a Juan Pablo, a José Luis y a Ramsés. Antes de dar la palabra a la doctora Yadira para que empiece con la sección de preguntas, sí quiero yo manifestarles pues mi agradecimiento, ¿no? Por estar trabajando, ¿no? Estar mostrando además todo el producto de pues varias semanas de trabajo, ¿no? De investigar, de redactar, de ensayar, de pronunciar, porque además en otra lengua que siempre se los he dicho por ahí cuando los tengo al lado es realmente admiro, ¿no? Esta habilidad que tienen y que sigan cosechando todo eso, que sigan incrementando, y para todos los que nos están escuchando, pues tenemos una tarea muy grande, ¿no? Todos aquellos que no tenemos una segunda lengua, ¿no? Creo que nos están poniendo ejemplos, ¿no? Nuestros jóvenes estudiantes, de verlos presentar con esta seguridad además también, que me da un gusto realmente verles. Y pues sí, como dijo
la doctora Yadira hace un rato, no podemos tenerlos en el auditorio para darles un cordial, un aplauso, ¿no? Y que se escuchase, pero saben que lo tienen, ¿no? Y que, pues bueno, estamos aquí presentes. Y sin más, pues doy la palabra a la doctora Yadira para que inicie esta sección de preguntas en inglés. Gracias. Bueno, muchas gracias, maestra Catalina Carmona. Encantada de estar aquí con ustedes. Yo quisiera hacer algunos comentarios al público que nos escucha. Veo que hay varios docentes. Muchas gracias, compañeros, por estar acompañándonos. El trabajo que los jóvenes están presentando, si acaso con alguna o dos excepciones, proviene de dos cursos que ellos tomaron. El primer curso que tomaron fue un taller que se llama Búsqueda de Información Científica en Lenguas Extranjeras y que es un taller muy pesado que pobres lo sufrieron, pero realmente se trata de desarrollar las habilidades para hacer investigación sobre temas de ciencia en una lengua extranjera, usando los recursos que hay en línea, empezando por supuesto por Vidi UNAM. Entonces, bueno, pues ese fue el semillero, digamos, de los temas y de allí provino, mucha de la información que han venido presentando en sus ponencias. Y el otro curso fue un curso que dimos la maestra Catalina Carmona y una servidora sobre química, pero en relación con microgravedad y cómo afecta la microgravedad al cuerpo humano cuando hablamos de astronautas, cuando hablamos de diferentes experimentos que se han hecho en esto. Fue un curso completamente interdisciplinario y que además viene al cobijo del proyecto de la NASA con la UNAM, del cual mañana estaremos hablando más ampliamente. Entonces, estos jóvenes, a pesar de que son eso, muy jóvenes, han venido desarrollando una serie de habilidades y realmente queremos felicitarlos. Su desempeño ha sido muy bueno, no solamente de Ian, José y Juan Pablo, sino también las jóvenes que presentaron ayer y hoy. Felicidades a todas, de verdad. Y bueno, pues pasado este momento grato, vamos al no tan grato con las preguntas. Me voy a hacer cargo de preguntar a Juan Pablo y después voy a dejar al doctor Jaime Ulises Ramírez Vega para que él plantee las preguntas en inglés para José Luis López y para Ian Ramsés. So, Juan Pablo, about the topic that you were presenting some minutes ago, can you please mention the effects of microgravity on the human brain? I mean, from the most harmful to the least? Does you mean that, for example, the person that just spent 2 weeks, how the effects that we'll experience, and the person that spends more than 6 months in space? Yeah, could be like the most permanent, the one that where the injuries or the damages to the brain last for a longer time, and then end up with the one that is really not permanent, that astronauts can overcome in short time. Yeah. So, to give us a fast explanation, the NASA and almost all corporations of the spatial stations take around 6 months of a maximum of the time of staying in space. So, about the 6 months period, there will not be a big consequences. I show you in the images that there was gray matter loss. That gray matter loss is not a big amount of volume reduced, but it could be just significant during the recovering process. It takes up around, again, over 6 months, a year, for an astronaut to go again outside to the space. So in this period of time, they are not experiencing permanent damage. A person who spent maybe 1 year, 2 years in space will have a bigger loss in its gray matter loss. And as I told you, it could be seen like when a person has dementia or Alzheimer. These people can start to experience maybe motor deficiencies or sensory deficiencies, perception deficiencies, and in the worst cases, these people could not live by themselves.
Like in dementia, for example, I don't know if you have seen the state that Bruce Willis is in this moment. He has dementia and he is in an advanced part of the pathology. So if you can see it like that, the state of Bruce Willis right now, it will be like the worst case. But it will be really rare for an astronaut to be in that state because astronauts do not spend that much time in space. So it will be really hard to get into that state of the microgravity effects. Okay, thank you, Juan Pablo. Your answer makes me wonder, are there any positive effects of microgravity upon the human brain? Do you mean in what aspect, teacher? Yeah, you have said, well, there is a loss up to a certain degree. There is a loss of gray matter. There are some other effects that are not positive in the white matter. And we have also heard two other of your classmates, and they have also been talking about negative things going on the brain and in the neurological system due to exposure, long exposure to microgravity conditions. So I wonder, is there any positive thing that you can, an astronaut can derive from this exposure? Okay, yeah, I understand now. So it could be, well, there could be some positive, not as much as negative points. But for example, I showed you that there was an adaptation to the microgravity on the leg, yeah, on the lower limbs. So, for example, that would be a positive chance to have in microgravity, the expansion of the sensations in lower limbs and also the adaptation to this microgravity state. Um, I'm not finding any other positive state. Maybe it could be that us humans in a long period of time, maybe we can adapt or evolve into microgravity conditions and we could possibly live in that state because not only the brain adapts to its environment conditions, it's all the body that adapts. So I think that would be a positive aspect that microgravity could give us. Yeah, yeah, meaning positive in the way that we, as you said, we evolve, no? The next step Yeah. in human evolution. I see. Okay, that's nice. Although nowadays it is hypothetical, no? Yeah. Okay. According to what you read in order to get ready for this presentation, according to your research, which are the worst and longer lasting effects of microgravity? Physical effects or neurological effects? Which are the worst and Oh, longer lasting? okay. I think it will be again about the brain and its structure because the brain is the main part of our body. It's part of the one of the three main structures that keep us alive with heart and lungs. And without brain, we are just um, sacs or structures or physical object. We are not alive without brain. I think that will be the worst of them because, for example, if you lose bone mass and muscle mass into a hard point, you can still recover from it. Or, for example, about blood, it's not my topic, but blood when it's in microgravity state um, tends to keep in the upper part of the body because there is no gravity to pull it down. And veins, what does is to pull out that blood. So for example, in that part, a human could also recover if she or he spends a lot of time in space. But about the brain, if there is more than 6 months in space and there is starting to be permanent damages, there could not be reversible, as like in dementia or in Alzheimer. Yeah, I think that will be the worst type of damage to microgravity. Yeah, you're right. Now, I was thinking right now, we have been talking about negative effects, positive effects. I have also read some things, and maybe you too, and mostly you, about medicine in space. No, do you know anything about the advances that medicine has been doing or trying to do while in microgravity conditions? Well, in fact, I don't have a right information. I don't.
have medical like information about in space, but I think that it's not very different about here in Earth. So maybe could possibly be like this study to find out um, what can help the gray matter to keep its shape, or maybe, well, for example, it could be like the part of doing exercise that the astronauts are doing exercise 2 hours every day. This is keeping their bone mass and muscle mass healthy and not to lose that much volume. I think that could be one advance, but I think it's still a process. I think it needs more time to find out more medical advances about microgravity health. Yeah, sorry, because that question really wasn't related to your topic, no? But then No I became worries. curious right now, and I said, well, what if Juan Pablo knows anything about this? But what I think that you have heard is about aerospace medicine at Facultad de Medicina, yes, at UNAM. Have you heard about it? No, I didn't know. I see. Well, yes, that is also not related to your topic. So thank you very much, Juan Pablo. This was interesting to hear too. And voy a dejarle la palabra al doctor Ulises Ramírez Vega para que él plantee las preguntas, por favor, a Ian Rancés y a José Luis López. Hello. Yeah, very good presentation. Wait a second. Okay, now tell me. It was very interesting, your presentation related to the different effects of drugs in the brain. I was wondering first, what would you think is the drug with the worst effects on the brain, according to you, and why? I think it's a question for Ramses, but I can respond. How we before said, the drugs that is the most dangerous to disculpen, para a largo plazo, disculpen, no. For a long term? Yes. The alcohol, it's not, well, the alcohol don't have instant affectations, and eventually after the time, the brain digamos que starts to tiene los mismos efectos que el Taulen, pero a largo plazo, pues evidentemente esto involucra, además de problemas de salud y afectaciones, pues evidentemente a todo lo que afecta a los demás, porque pues evidentemente el alcohol pues daña no solo a tu persona, sino a tus familiares o a tu medio social. Okay. And Ian, is... for me, the worst drug is the Toluen and the Hinalans. Because why the Toluen? Because the Toluen causes white and gray matter atrophy, so destroy your brain, and it has been confirmed that there's a gray matter loss. Okay. So your brain is being destroyed. So you're saying like probably your neurons are like dying when you your neurons, or probably the connections they are like it's not working well. Well, with all the drugs, there's a problem with the connections of your neurons. Your neurons are affected. The connection of the neurons die. But in this case, we can see a physical problem. We can see that your brain is being destroyed. Your brain gets smaller. It's smaller, so you lose smaller. Yes, because you lose gray matter. Okay.
Very good. Thank you. I forgot first to congratulate you with your presentation because it's very important that people and young people know about these kinds of drugs and the effects that they have on the brain. But now, let me tell you, I was wondering. Well, you know, your classmates or your colleagues, your mates. And what do you think it is the most the drug that is the most used in the school? Would you say like alcohol or Yes, yes, I think the alcohol, because it is a drug that you can buy in any store. And I, every day I see people who is drinking alcohol and out of the school or in the school. or inside? Okay, okay, we won't say that. So, but is it the same effects? Sorry, are there the effects, or are the effects the same for young people that for adult people? What would you think? Are there any difference, like in the effects of, for example, of consuming alcohol in young people, like your age, that in for adults? The effects depends of the chronic Mm-hmm. of the how much you consume. Mm-hmm. When you're an adult and when you're a young man, the difference in the effects can change because your genetic. Your genetics, okay. Yes, but when you consume it chronically, the effects are the same. What do you mean by chronically? When you consume it for months, every day, and Okay. and or for years, every day or every weekend or every week, 2 days for a week or something like that. And even when you consume so much drugs, so mm, so much cocaine, so much alcohol in a one day, it can causes problems with your body. With your body, very good. And what's your opinion, Jose? I think the um, well, answer to your question, the difference between young men and adult, I think is the reversible effects. In young people, can the reversible effects are better or work better to help the brain. Mm-hmm. Okay, I was thinking about it and remembering my class of biology and these classes from high school. I was thinking, like, for example, young people are their brain are still working, so they are still in development. So, meanwhile, adults are like, well, their brain is not so. It is also well kind of developed. So wouldn't you say like for young students would stop like their brain would stop developing if you consume any other drug like alcohol or any other methamphetamine? Sorry, I didn't understand. Can you repeat, please? Yes. For example, if we were thinking about young people, their brain it is like kind of developing, still in development, right? So because you're young, you're still growing up, right? Yes, yes. So when we're talking about adults, I believe their brain is already developed. So would you think that their young people's brain would stop growing if they consume any other alcohol? Well, in the young Alcohol people, or any other drug, sorry. okay, sorry. In the young people, it can impair brain. It can impair the brain development. Sorry, leading to issues with memory, with the learning.
Socially, it can disrupt relationships with their family or their friends. But yes, it can affect the brain development. Okay. So, okay, thank you. And my last question, because we are almost finishing. In case you're like consuming any drug, well, I wouldn't say that. What is the drug that has the least effects on young people? The least effects. For example, some drugs have more effects on their brain, right? Like methamphetamines can have hallucinations, can have like in certain way. If you consume, you will get like in a way like get worse. So, but alcohol or like cigarettes or tobacco in this case, what is your opinion regarding like what is the drug with the least effects on young people? Okay, I think that the alcohol is the drug that has the least effects because the least effects, because you can stop drinking alcohol, but when you consume cocaine or something or some drug, inhalant, or cannabis, heroin or cannabis, yeah. Yes, you like you're are addicted to that drug when you consume it, because the effects are so faster. I don't know how to say. You start feeling the effects so quickly, but with the alcohol, you drink one cup and then you drink another and another, and the effects are like slower than the cannabis or the cocaine. Okay. And what's your opinion, Jose? I think how I before said, the cannabis act like the natural neurotransmitters in the body, and I think it's the least, because alcohol, how I before said, it have more repercussions to long term, and well, the cannabis too, but I think it's a lighter dangerous. I don't know how to say. Less dangerous? Yes. But you're not saying, like, for example, if you smoke cannabis, would you have like any repercussions or certain situations on your lungs? Oh, of course, yes, but I think it's digamos menos peligroso, es decir, I don't say the cannabis is good, no, but it's the least effects. Little, yes. Okay. Thank you, Jose. Thank you, Ian. And thank you, Juan Pablo, for your presentations. They are really, really nice presentations, and congratulations, the three of you, because with these presentations, you can encourage your classmates. Yes, Ian, you have something to add? Yes, I need to add something. I have to say that all drugs are bad if they are chronically used. Okay, all drugs are bad if they are chronically used. Not yes.
Okay, so I only want to add that. Okay, thank you. Thank you. So thank you for your time, guys. We're finishing with this part. Again, congratulations. Vamos a pasar now al español. Gracias, Juan Pablo. Gracias, José. Vamos a darle la palabra a Katy, que nos va a presentar el siguiente video de la siguiente fase. Muchas gracias a los tres. Yes, pues después de escuchar justamente estas opiniones, ¿no? Y el ver cómo también esta comunicación, ¿no? Se da primero entre la doctora Yadira, ¿no? Y Juan Pablo, posteriormente con el doctor Ulises y, ay, ya se me fue, José Luis, ¿no? Pero el hecho de estar apoyando, que finalmente eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es apoyar, es escuchar, ¿no? Porque finalmente creo que todos tenemos algo que decir y algo que expresar. Vienen preparados para sus presentaciones con lo que investigaron, pero también lo otro es, con base en ello, ¿no? Es también empezar a ver el mundo de manera diferente y a ser críticos, ¿no? Con lo que también vamos pensando a lo largo, ¿no? Porque efectivamente van a venir preguntas así, dadas las temáticas, y eso es muy importante. Creo que también eso es parte justamente de esta formación. Todos vamos aprendiendo, todos vamos creciendo y de esa manera también vamos generando pues nuestra vida, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo, doy paso a la última hora de este bloque, en el que tenemos justamente la proyección de un video cómico-científico sobre la deriva de los continentes. Este video viene dado por el Centro de Geociencias Campus Juriquilla UNAM y tiene el nombre de A la deriva. Por lo tanto, pues doy paso justamente a que se proyecte y posteriormente abriremos micrófonos. Hace 100 años, el meteorólogo Alfred Wegener propuso que en el pasado todos los continentes estaban unidos en uno solo, que él llamó Pangea. Este programa celebra su capacidad de observación y análisis científico, que le permitió adelantarse a su época casi medio siglo. ¿Te pasó algo en la escuela? Sí, mamá. Es que en la escuela me felicitaron porque hice bien mi tarea. Me da mucho gusto, hijo. Pero esas no son las maneras para darme las noticias. Me espantas. Ven, ayúdame a poner la mesa, ¿sí? Perdón, mamá, pero fue por la emoción. Pero ¿sabes qué fue lo mejor? Que el maestro nos dejó hacer un dibujo de la Pangea y yo lo hice recortando un planisferio. Y como mi trabajo fue el mejor, yo expondré el tema de la deriva continental en el festival de fin de curso, mañana en la escuela. Pero me preocupa, porque la verdad no creo que se pueda mover un continente. El maestro nos dijo que hace 250 millones de años solo había un continente. Y durante el gran Mesozoico. Se fracturó y se separó en varios continentes. Esos maestros ya no saben qué inventar, con eso de la internet y los videos sobrenaturales. Mamá, ¿a poco no te hablaron de la Pangea cuando ibas en la escuela? Pues creo que sí, pero lo descarté inmediatamente porque no lo creí. Yo con mucho gusto te lo explico. Mira,
Según el maestro, los científicos saben que existió la Pangea por los mismos fósiles de plantas y reptiles de hace más de 250 millones de años. En África, en Sudamérica, en Antártida y en la India. Bueno, tal vez no se separaron los continentes, sino los animales. Los peces llegaron nadando y las aves pudieron llegar volando. Pues el maestro nos dijo que como algunos de los fósiles eran de reptiles, no podían nadar grandes distancias. Bueno, tal vez se hundieron partes del supercontinente y por eso se ven separados. O había puentes continentales y por ahí pasaron los animales. Hay otras pruebas además de los fósiles, cadenas montañosas por ejemplo, y evidencias de glaciares en países donde hace mucho calor ahora. Bueno, tal vez hubo un cambio climático y se enfrió toda la Tierra. Pero la mejor prueba de que se han movido los continentes es que ahorita se están moviendo. Pero lo que no logro comprender es cómo se movieron los continentes si son tan pesados. ¿Qué te parece si después de comer buscamos las respuestas? ¿Y si todo se sigue moviendo? ¿Es peligroso? ¿Y si la Tierra se fractura? ¿Y si se hunden los continentes? Ay, mamá, tengo mucha curiosidad. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? Venimos a responder tu pregunta. ¿Qué? Venimos a responder la pregunta que causa tanta curiosidad. ¿Cómo es posible que se muevan los continentes? Cuando la duda aparece... ¡La ciencia responde! ¡Ah! ¡Qué bueno! Porque tengo mucha curiosidad de saber cómo se mueven los continentes. Para eso necesitamos responder primero, ¿por qué flotan los continentes? Después, ¿por qué se mueven? Y después, ¿qué los hace moverse? La primera respuesta es por su densidad. ¿Y saben qué es la densidad? Ya veo. Primero, lo básico. Lo vamos a explicar comiendo. Cocinando, ¿no? ¿Con la comida? ¿Qué tiene que ver la ciencia con la comida? Les voy a mostrar que la ciencia nos puede explicar lo que pasa en la cocina y la cocina nos puede ayudar a entender la ciencia. En este caso, la deriva de los continentes. ¡Qué rico! Lechuguita, jitomates. Venimos a explicar, no a degustar. Tiene razón mi mamá. ¿Qué tiene que ver la ciencia con la cocina? Pues yo estaba preparando este aderezo para ensalada antes de que ustedes llegaran de quién sabe dónde y siempre he tenido problemas para mezclar el aceite y el vinagre. ¿Será que el aceite es más espeso? ¿Aceite espeso? Espeso no es un término científico. ¿O ha escuchado usted que alguien diga que tiene tanta especificidad? Todas las cosas que nos rodean están compuestas por materia y por lo tanto se pueden medir sus propiedades. A los científicos nos encanta medir y clasificar las propiedades de las cosas. Algunas propiedades dependen del tipo de material, como el color, brillo, densidad, viscosidad. Y otras propiedades dependen de la cantidad del objeto. Masa, peso, área, volumen. Por ejemplo, mi asistente tiene más o menos la misma densidad que Isaac, aunque pese mucho más.
Entonces, ¿todos tenemos la misma densidad aunque tengamos distinto peso? La grasa es menos densa que el músculo y hay huesos que son más porosos, son menos densos que los sanos. Sin embargo, si generalizamos, casi todos tenemos una densidad parecida a la del agua, es decir, de casi 1 kilo por cada litro. El aderezo también está en capas de distintas densidades. Las más ligeras, que son el vinagre y el aceite, están flotando sobre las más densas, miel y mostaza. La tierra también está dividida en capas, de mayor a menor densidad. El núcleo es la parte más densa, le sigue el manto y al final, la atmósfera. Volviendo al tema, ¿y eso qué tiene que ver con el movimiento de los continentes? Me sorprende tu capacidad para cuestionarte, querido Isaac. Sin duda algún día llegarás a ser un gran científico, como Isaac Newton. Y tal vez un día ganes un premio Nobel. Es una muy linda experiencia estar ahí en el estrado, saludando a los miembros de la academia, hablar sobre uno mismo. Sé lo que es estar ahí. Bueno, casi. Lo he soñado tantas veces. ¿Que la densidad no es lo mismo que el peso? La densidad no es lo mismo que el peso, ni es espeso. La densidad es la propiedad que mide cuánta masa cabe en un volumen. Digamos que la masa es la cantidad de materia y el peso es la fuerza con que la Tierra atrae a los objetos. Hagamos un experimento. Llenemos botellas de 1 litro con diferentes materiales: agua, harina y aceite. ¿Creen que pesarán lo mismo? ¡Vamos a medirlos! Como ven, el peso es diferente aunque el volumen es el mismo. O bien, pueden pesar lo mismo cosas que tienen diferente volumen. ¿La densidad se mide? Sí, es fácil. Calcularemos la densidad de este carrito de metal. En un recipiente graduado, llénalo de agua y anota la medida del volumen. Ahora, sumerge todo el carrito y vuelve a tomar nota de la medida del nivel del agua. La diferencia será su volumen. Ahora, pésalo y divide su peso entre el volumen. Esa es su densidad. ¿Pero por qué flotamos? Por el principio de Arquímedes. Cuando un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en el fluido que le rodea, una fuerza de empuje actúa sobre el cuerpo. Dicha fuerza tiene dirección hacia arriba y su magnitud es igual al peso del fluido que ha sido desalojado por el cuerpo. Con el paso del tiempo, esta fuerza vertical ha hecho que la parte menos densa de la Tierra se mueva hacia la superficie, formando así la corteza continental y la corteza oceánica. ¿Fuerza vertical? Se metieron de nuevo al armario. ¿Y cómo es que caben ahí? Ay, hijo, guardamos tantas cosas ahí que luego uno nunca sabe cuánta porquería se almacena. Ya es bien tarde. Prepárate algo mientras te sirvo de comer, ¿sí?
Por cierto, la científica no me ha respondido a mi pregunta de cómo se mueven los continentes si son tan pesados. ¡Isaac! Los continentes se mueven porque debajo de ellos hay un material que, aunque es más denso, es menos viscoso. Pero las rocas que están debajo de los continentes son mucho más densas, ¿no? ¿Y cómo es que pueden fluir si son mucho más densas? Lo viscoso no es lo mismo que lo denso, niño. A ver, lo viscoso mide lo chicloso, lo baboso, lo pegajoso, ¿verdad? La densidad mide cuánta materia cabe en un volumen determinado. La viscosidad mide su resistencia a fluir. Podemos usar a mi asistente para explicarlo. Para moverla, yo tengo que aplicarle una fuerza. Si no se mueve, quiere decir que tiene mucha viscosidad. O sea, el material más veloz es el menos viscoso. El aire, por ejemplo, es un fluido. Si yo dejo caer una hoja, el aire rodeará a la hoja para que ésta pueda caer. Ahora jugaremos con la viscosidad. Para eso, usaremos los ingredientes líquidos de un sándwich. Materiales, por favor. Realizaremos una competencia entre los siguientes contrincantes. Los contrincantes se colocaron en la línea de salida y se deslizarán hacia la meta lo más rápido que puedan. Quien quede el último ganará el premio del más viscoso. Señoras y señores, niños y niñas, hagan sus apuestas. ¿Quién llegará primero? Elijan su ingrediente. Yo quiero la mayonesa. No, yo quiero la mayonesa. ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ay, qué emoción! ¿Qué es emocionante? ¡Y arrancan! El aceite empieza a agarrar un buen espacio con la carrera. La salsa picante se enchila y va detrás de esta. La catsup también se queda atrás por un momento. La mayonesa espera su momento. El aceite continúa a gran velocidad. La salsa picante está corriendo detrás de ella. Esto es personal, señoras y señores. La catsup se está quejando. La mayonesa sigue esperando. Y allá van. Adelante. Se ve el aceite. La salsa le continúa. La catsup se lastimó la rodilla. La mayonesa sigue esperando. Y el ganador al más viscoso es... ¡la mayonesa! Pero tú le ibas a la mayonesa. ¡Wow! ¡Qué espesos son todos! Viscosos. No sabía que la comida se pudiera medir por densidad o viscosidad. Solo pensé que era por gramos o tazas, punto de hervor o especificidad. ¡Viscosidad! ¡Viscosidad como especificidad! ¿Especificidad? Y es así como hemos aprendido una de las maravillas de la Tierra. Y una vez más, cuando la duda aparece, la ciencia responde. Vámonos. Esperen. Pero dentro de la Tierra las capas no se pueden mover, ¿verdad? Si no se pueden mover, ¿cómo es que se acomodaron las capas del interior de la Tierra? ¿Por densidad? Sí, se mueven y se acomodan en capas las rocas, pero eso sucede muy lentamente. El tiempo geológico no se mide en días ni meses, se mide en millones de años. Sigo sin entender cómo pueden saber lo que ocurrió hace millones de años.
Las rocas son las palabras que narran la historia de la Tierra. Hay que aprender a leerlas. Así como el pan de Isaac se mueve sobre la miel, así la litosfera se mueve sobre la astenosfera. ¿Pero qué es eso de la litosfera y la astenosfera? ¿Y qué tienen que ver con el pan y la miel? ¿Son ingredientes nuevos? Digo, ¿capas nuevas? ¡Ay, qué rico sería que la litosfera fuera comestible! ¡Ay, qué rico! ¿Qué? Así se acabaría el problema del hambre en el mundo. Pero no es así, Isaac. La litosfera y la astenosfera son las capas superficiales de la Tierra. ¿Las capas de la Tierra no son corteza, manto y núcleo? Sí, también. Las capas se pueden clasificar según sus propiedades. Si se clasifican por su composición, la Tierra se compone de corteza, manto y núcleo. Si la propiedad que se usa para clasificarla es por su comportamiento mecánico, entonces es la litosfera, astenosfera, mesósfera y núcleo. La astenosfera es la capa que se mueve, así como la miel en el pan de Isaac. ¿Cómo saben que hay una capa que fluye? Por la isostasia. Por el principio de Arquímedes. Si una botella vacía de 1 litro se sumerge en el agua, recibirá una fuerza de empuje hacia arriba de 1 kilo, que es el peso del volumen de agua que desaloja la botella. Es por esta fuerza vertical que la botella se mantiene flotando en el agua. Pero si quiero hundir la botella, tengo que poner encima un objeto que pese 1 kilo, es decir, que sea igual a la fuerza de empuje que recibe la botella cuando está en el agua. Mira, mamá, cómo sube la pelota. Si sumerjo 2 botellas y cada una desplaza 1 litro y 1 litro pesa 1 kilo, entonces para hundir las dos deberán pesar entre 2 kilos. Lo has comprendido todo muy bien. Creo que nuestro trabajo aquí ha terminado. Ya no nos necesitas. Pues tal vez para contestar las preguntas de Isaac. Pero ahora la curiosa soy yo. Entiendo todo lo que nos han explicado, pero lo que sigo sin comprender es ¿cómo saben que hay una capa plástica debajo de la Tierra? ¿Se sabe por un método geofísico muy complicado o cómo? Se descubrió por el levantamiento de la península escandinava. Se lo mostraré con esta botella de agua. Los marineros notaron que el nivel del mar estaba bajando. Entre otras cosas, observaron que había conchas marinas en tierras emergidas. La explicación más fácil es que no era factible que el nivel bajara solo en esa península. Más bien, la península era la que estaba levantándose a razón de 2 milímetros por año. Claro que tampoco eso era fácil de creer. Un geólogo documentó que el levantamiento había ocurrido después de la última glaciación. Eso significaba que se había ido hacia el mar el agua del hielo derretido que cubría a la península.
Si sabemos que el agua pesa 1 kilo por litro, pues el peso perdido era inmenso. Así como Isaac estaba jugando con el principio de Arquímedes, así pasó a nivel de la corteza terrestre. La única manera de explicar que esto ocurriera tan rápido era con una capa con baja viscosidad debajo de la península. Así, mi buena señora, es como se supo que había una capa plástica bajo la litosfera. ¿Y por qué la vela no se apaga? No se apaga porque el aire no puede salir, ya que solo lo puede hacer hacia arriba y la pecera se lo impide. Pero lo que yo quiero mostrar es el efecto de la isostasia. Hay que poner un peso sobre la pecera para poder hundirla. ¡Isaac! ¡Ya vente a cenar! Mamá, tengo calor. Creo que tengo temperatura. Todos tenemos temperatura. Bueno, calentura. ¿Calentura o fiebre? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la calentura es muchas ganas de hacer algo y la fiebre es una respuesta del cuerpo ante alguna enfermedad. Ah, entonces tengo calentura porque quiero jugar, tengo mucho calor y estoy aburrido. Yo también tengo mucho calor. ¿Calor o fiebre? ¿Qué es el calor? Bueno, si lo pienso, sí sé qué es el calor. Pero si me pides que te lo explique, no lo sé tan bien. ¡Vámonos! No, hay que quedarnos, vamos a quedarnos. Tal vez les surja otra duda. No, parece que ya lo entendieron todo. Pero hay que entrar en acción. ¿No dijeron la palabra clave? Ya la dijeron. ¿Dijeron que tenían dudas? Bueno, no, pero están haciendo de cenar. ¿Que no tienes hambre? Tienes razón. Vamos. El calor es una forma de energía que se genera por el movimiento de moléculas y átomos. Y su medida es... La calentura. La temperatura. ¿La temperatura? Sí. ¿Pero qué no la calentura mide el calor? ¿La temperatura el tiempo? No, la temperatura mide la cantidad de calor. Ay, no. Lo más seguro es que tu papá no pagó la luz. Isaac, prende las velas, por favor. ¡Wow! ¿Ya viste, mami? Lo que estamos viendo aquí es la transmisión del calor a través de un fluido. A esto se le llama convección. Ya eso se le llama conducción. Cuando tocas algo caliente con la mano se calienta y se quema. Por suerte en las manos y en la piel tenemos unos sensores para saber cuando algo está caliente. El calor que sentimos, aunque no lo toquemos, se transmite por radiación. ¡Miren! Los frijoles estaban en el fondo y ahora empiezan a subir. ¿Cómo es posible que suceda eso si los frijoles son más densos? ¿O no? Este es otro ejemplo de la transferencia de calor por convección. El calor siempre fluirá de lo más caliente a lo más frío. Para que haya convección es necesario que haya una variación de temperatura. Esto hace que cambie la densidad del fluido, en este caso el agua, y que se venza así su resistencia al movimiento. Por un lado, tenemos la caída del líquido más frío, que es más denso. Y por otro lado, el más caliente se hace ligero y asciende. Los frijoles solo son transportados por el movimiento del agua. ¡Las 9! Y no he hecho mi tarea. ¿Cómo se mueven los continentes? Yo te ayudo. La baja viscosidad de la astenosfera permite el movimiento horizontal de placas que contienen a los continentes. Las placas se desplazan por el movimiento lento del manto.
y este movimiento se produce por diferencias de densidad. Las diferencias de densidad producen hundimiento de placas en el manto y convección. Yo, Alfred Wegener, sostengo que los continentes se mueven. Ahorita en 1914 ya tenemos muchas pruebas de ello. Pero la ciencia tardará más de 50 años en poder probar cómo ocurre. La convección en el manto es la que permite el movimiento de los continentes. Todas las evidencias que se juntarán en los próximos 50 años podrán dar origen a una de las mayores revoluciones científicas del siglo XX, la tectónica de placas. Cuando la duda aparece, la ciencia responde. Muy bien, pues como ven, el video obviamente muy profesional, interesante el manejo de todos los conceptos, ¿no?, que se tienen en varias de las áreas de la ciencia y que tienen una aplicación directamente, ¿no?, esta parte de la geografía, geología y demás. Y si ustedes se fijaron, al final del video mencionaba que el guión es de la doctora Susana Alaniz, quien está con nosotros en este momento, y a quien doy paso para que justamente nos hable un poco de este material muy importante que tenemos aquí puesto. Adelante, doctora Susana, un gusto tenerla. Hola, ¿qué tal? Buenos días todavía, gracias por el espacio. Sí, quería comentar un poco de este video porque fue algo especial, se cumplían los 100 años desde que Alfred Wegener lo propuso, lo de Pangea, y también por hace 10, 20 años se escribían muchos trabajos de por qué tardó tanto en establecerse como una teoría científica la tectónica de placas. Entonces, he visto los libros de texto. Y en los libros de texto a lo largo de los años, esto de la tectónica de placas que se menciona en sexto de primaria y en primero de secundaria, la verdad es que no se da en clases, ¿no? O se dicen cosas raras. Por ejemplo, en un año se dijo que los continentes se movían por una capa de magma que estaba abajo de los continentes y que eso los hacía mover. Pero al año siguiente lo quitaron rapidísimo, porque eso obviamente no es cierto, ¿no? Entonces, bueno, tuve la oportunidad de estar en el Comité de Geociencias de la Academia Mexicana de Ciencias cuando teníamos dinero y entonces pudimos hacer un video contratando actrices profesionales y equipo profesional de grabación, y el chiste es que en media hora, si un profesor tiene un tiempo libre o algo, o que se tiene que salir, se los pueda poner a sus alumnos y de alguna manera meta un tema fundamental de las ciencias que es la tectónica de placas. Si alguien tiene una pregunta o un comentario. Bueno, en preguntas, si no me equivoco, aún no tenemos, doctora, pero sí me gustaría, ¿no?, saber cómo fue que se logró captar hacia que fuera un video cómico, ¿no? La parte de actores no es sencillo, ¿no? El ver cómo se va a dar. Siempre es interesante, ¿no? Porque muchas veces incluso en la Nacional Preparatoria, últimamente están los concursos interpreparatorios que quieren esta parte de interdisciplina y se ha manejado incluso esta parte también del aspecto artístico, ¿no?, en las secciones de las ciencias como química, física, biología, ¿no?, que regularmente los tipos de concurso eran diferentes. Nos gustaría saber su experiencia también con respecto a esto. Sí, realmente fue una experiencia muy interesante. ¿Me escuchan bien? Es que tengo un jardinero
aquí al lado y no lo escuchan, ¿verdad? No, muy bien, doctora, sin problema. Bueno, sí, el asunto es que nosotros sacamos el libro de experimentos simples para entender una tierra complicada. Estos folletos fueron distribuidos en las preparatorias en su momento y en los SHs, porque fue en gran parte el apoyo de la UNAM. Y me invitaron, llegó a ser una serie muy vendida y en las ferias del libro, y entonces me invitaron a presentar los libros. Dentro de la presentación, me dijeron que pusiera experimentos. Y después de poner experimentos, fue una sobrina política mía que está en un teatro clown, y entonces se le ocurrieron 1000 ideas de estos. Y yo dije, bueno, es que yo no soy tan buena para hablar en público, ¿no? Igual que algunos son muy buenos, yo no soy tan buena. Y dije, ¿por qué tú no explicas lo que hay que explicar, no? Entonces, con su grupo de teatro clown, pusieron la obra de teatros de experimentos que tratamos de volver a ver, pero también hicimos cuando tuvimos la oportunidad y el apoyo económico para hacer un video, pues las invité a ellas, ¿no? Que es un grupo profesional, tienen, creo que la obra de experimentos ya se ha puesto en escena más de 100 veces, entonces, bueno, pues realmente ha sido un éxito el poner a artistas haciendo el papel de científicas, ¿no? Claro, y además porque lo hacen llamativo, y de ahí podemos generar justamente los que damos estas temáticas, ¿no? De alguna manera. También el romper el esquema, ¿no? A veces tan serio que le podemos dar a nuestras sesiones de clase. Y en este sentido, ¿no? ¿Cómo fue que salen estos conceptos, ¿no? Que están muy claros ahí, remarcados, incluso de repente algunos puestos hasta la definición completa, ¿no? Pero en otros era ver este tipo a veces de conceptos que se manejan no tan claramente en el lenguaje cotidiano, ¿no? Sí, es cierto, en esto que mencionabas en la pregunta pasada o en el comentario pasado, sobre si la ciencia debe ser divertida o no, ha sido algo que nos hemos cuestionado los científicos por años, ¿no? He dado muchos talleres a niños sobre los libritos estos que publicamos de los experimentos, y no es que sea divertido, sino que son sorprendentes, ¿no? Y en un niño es mucho más obvio cuando algo le sorprende, cómo se agita, ¿no? Se vuelve eufórico y todo, porque el placer intelectual es de lo más importante en niños y jóvenes, ¿no? Entonces, esa es la manera, no es que sea divertida, sino que es sorprendente, ¿no? También tuve la oportunidad al dar muchísimos talleres para el estado de Querétaro y Guanajuato, el ponerles preguntas y ver en cuál de esas se tenía una idea equivocada, ¿no? Entonces también ya con toda esta base de datos de más de 20,000 niños y 2,000 maestros que contestaron estas preguntas de ciencia aplicadas a la vida cotidiana, pudimos identificar qué cosas había que aclarar, ¿no? Porque ustedes llegan a la prepa, pero la verdad es que llegan mal preparados desde la primaria, con ideas equivocadas, porque la intuición te dice una cosa distinta, ¿no? Y entonces cuando ustedes, los maestros del bachillerato, empiezan a explicar eso, como que no entra bien en los estudiantes porque su intuición les dice otra cosa, ¿no? Entonces piensan que o se debe de hacer en el espacio o en el vacío, o un gas ideal o cosas así, ¿no? Lo que les cuesta aterrizar, lo que les enseñamos en clase en su vida cotidiana, ¿no? Claro, y por ejemplo, creo que es muy evidente con estos experimentos, además sencillos, ¿no? Por ejemplo, estas carreras que se dieron, ¿no? Entre la mayonesa, la catsup, ¿no? Vaya, esto finalmente hace que sea factible, que incluso, ¿no? Lo quieran corroborar en casa. Y eso creo que también ayuda, porque además de quedarse tal vez solamente en casa, se puede ir, digo, solamente en el salón de clase, también se puede llevar a, justamente, ¿no? Esto que mostraron en el video, a la casa, ¿no? A mostrar a los hermanitos, a mostrar a los amigos, ¿no? Y esto de alguna manera da apertura, ¿no? A que se vayan entendiendo mejor entre grupos de amigos, ¿no? Los conceptos que se dan. No sé si eso también fue algo que quisieron mostrar, ¿no? A través de tanto de los experimentos por sí solos, ¿no? Que se tienen, pero ya en el conjunto, ¿no? Mostrado en el video.
Sí, en efecto, eso es lo que nosotros queríamos tratar de poner en el video, ¿no? Me acuerdo de hace muchos años cuando yo empecé con esto de la ciencia para niños, una una directora de la SEP de Jalisco mencionó que estaban en shock porque los niños no sabían para qué les servía ir a la escuela. Y claro que es un shock, porque simplemente leer y escribir y sumar y restar y lo más básico se tiene que aprender, ¿no? Entonces hay cosas que no se dan y tuvimos la oportunidad de hacer una reforma educativa y tal vez hay algunas cosas más importantes, más que la camaradería, hay cosas que se tienen que enseñar, ¿no? Los conceptos básicos de física, de química, de biología, la comprensión de lectura, las matemáticas, eso se tiene que enseñar, no se puede obviar, ¿no? Bueno. Claro. Y además, vaya, en ese sentido, ¿no? El que tenemos que tener esta formación básica, ¿no? Desde la primaria, ¿no? Secundaria, ¿no? Obviamente, bueno, en nuestro caso estamos a nivel bachillerato, ¿no? Usted, doctora, está a nivel universitario y de posgrado, ¿no? Y finalmente todos cabemos en esta parte de sociedad, ¿no? En lo que queremos plasmar y en lo que quisiéramos justamente dar algo más. Yo veía esta parte en la que tienen y que manejaron un término que nunca se me había ocurrido en la clase cuando daba este apartado, porque bueno, calor, temperatura, ¿no? Pero esta parte además de calentura, ¿no? Y dije, ok, ¿no? Porque este término también es muy ocupado, ¿no? Y en el que también ahí lo pusieron de por medio. Creo que esa es justamente una parte en la que uno dice, ok, este también me podría servir, ¿no? Porque además también tiene un impacto en... para las personas, ¿no? En nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? Como en la semántica de las cosas. Por ejemplo, kilómetros por hora significa kilómetros por cada hora, ¿no? Pero en nuestro término matemático puede ser kilómetros multiplicado por la hora, y eso es un concepto completamente distinto al de la velocidad, ¿no? Así es, así es. Y de lo que también pusieron ahí entre la masa y el peso, ¿no? Que regularmente también esa es la otra, ¿no? Ahí es otra ponen las confusión. secciones, claro. Bueno, es una confusión que tienen los maestros de primaria. Entonces, es muy fácil arreglarlo, ya que entiendes cuál es la diferencia y es fácil, pero si un maestro de primaria no lo pone, se arraiga aquí lo que decían de el efecto de las drogas en el cerebro, pues sí, entre jóvenes es peligrosísimo y todo lo que le metas va a repercutir en su vida, ¿no? Bueno, y volviendo un poco a lo de ponerlo en la casa, quería comentar una anécdota que me ha permitido a mí seguir en esto mucho tiempo. Hicimos el taller de viscosidad y de que la mayonesa y todo. Y un niño al día siguiente llegó y dijo, ya vendí el taller en mi coto. Entonces mandó a todos los niños a traer las cremas de su mamá, los champús y todo. Entonces sí me enteré por una mamá que dijo que agarró todas mis cremas, ¿verdad? Para probarles cuál era su viscosidad. Bueno, entonces, si los niños creen en la ciencia, tenemos esperanza. Claro, y yo creo que es empaparnos otra vez justamente de sorprendernos, ¿no? De lo que podemos hacer. Y yo creo que justamente eso nos ayuda, ¿no? A ser docentes. El hecho de ver a estudiantes como los que tuvimos desde el día de ayer y el día de hoy, hace que ellos nos renueven, porque también de repente hacen unas preguntas que uno dice, a ver, momento, ¿no? Déjenme y lo pienso 5 minutos, ¿no? Antes de dar mi respuesta, ¿no? Igual que con el vocabulario que expresan, y por eso ahorita pensé esta parte de la calentura, ¿no? Porque dije, es cierto, hay que retomar todo ese vocabulario, esa parte que nos dicen para agarrar y entonces nosotros de ahí empezar, ¿no? A trabajar sobre lo que nos interesa, ¿no? Porque cada uno tiene sus áreas, ¿no? Sin embargo, somos parte de, ¿no? De toda esta parte, de todo el trabajo que requerimos para que al final tengamos un perfil de egreso, ¿no? De nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Doctora, no sé si quisiera darnos, pues no sé si este video está disponible, si algunos profesores quisieran tener acceso a él, ¿cuál sería la forma de comunicarse con usted o cuál sería la manera, ¿no? Bueno,
Este video está en el canal de YouTube de la Academia Mexicana de la Ciencia. También está en la página de difusión en el Centro de Geociencias, que está Experimentos Simples para Entender una Tierra Complicada. Además de este video, hicimos otros dos. Uno sobre la edad de la Tierra y otro sobre la luz y los colores, con la misma idea exactamente, ¿no? Me gusta a mí el de la edad de la Tierra, porque ahí se plantean las distintas hipótesis que se ha hecho el hombre para tratar de contestar eso, ¿no? Me gusta mucho la idea de que se pregunte, que nos hayamos preguntado como humanidad, pues ¿cuánto tiempo tiene la Tierra, verdad? Entonces, bueno, y se graba en el campus de Juriquilla para que los chavos de la prepa, es que los campus de la UNAM son maravillosos, ¿no? Entonces, el que están jóvenes y están en distintos espacios y se trata un tema científico, bueno, entonces, están en la página de Experimentos Simples para Entender una Tierra Complicada. Ahí están los libros dedicados a experimentos de grandes científicos que se pueden hacer con materiales que tenemos en casa y que tiene aplicaciones a la vida cotidiana. Ahí en la página del Centro Geociencias, en divulgación, ahí está la serie completa y también están los videos. Mi nombre es Susana Alaniz, digo mi correo, alaniz@geociencias.unam.mx. Claro, muchísimas gracias. Y también me indican que ahorita en YouTube están compartiendo la liga para la cadena por la ciencia, donde hay varios videos como el que acabamos de ver, ¿no? Entonces, seguramente ahorita también vamos dando en el canal de YouTube más informes sobre esto que nos acaba de mencionar la doctora Susana, a quien agradezco enormemente que esté aquí, porque ahora sí nos dijo muchas cosas de este video, ¿no? Que es bueno saberlos, ¿no? Porque implican mucho trabajo, ¿no? Y cuando hay recursos también, qué bueno que se aprovechen de esta manera, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Que vean efectivamente que los recursos que se dan, varios de los que en su momento los tienen, claro que van a favor de esta parte de, pues, el fomentar, ¿no? El contenido científico hacia la población en general, ¿no? Muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias, doctora Susana, agradezco su participación. Y en este momento, perdón, hay una pregunta en YouTube, dejen un momentito para verla. Ok. Dice lo siguiente, en la parte que se le explica a la mamá por qué no se debe usar espeso, porque no es término científico, ¿por qué desestimar de esta forma el conocimiento de la madre? Bueno, pues yo creo que hay una cosa muy importante que hacemos en la ciencia, que es medir. Y cada unidad tiene su símbolo, ¿no? Y cada cosa, la viscosidad tiene su fórmula, la masa es una unidad fundamental del sistema internacional y el espeso no lo tiene. Aunque déjenme confesarles que el espeso, en la especificidad, así que se pone ahí lo espeso, funciona muy bien en la cocina, ¿no? No tanto la viscosidad, quizá la densidad sí, pero la verdad es que espeso quizás deba de acuñarse como un término científico y que se pueda medir y que se puedan poner unidades. En realidad no se trata de desestimar a la madre y al niño. La primera parte es la mamá y el niño hablan sobre lo que se comentaba hace 100 años, ¿no? De por qué no podía ser. Y el niño representa, pues, lo que está aprendiendo en la escuela, ¿no? Y la mamá está cuestionando lo que se discutía antes, ¿no? Que no es malo. El conocimiento es un proceso continuo, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros podemos decir, ya lo sabemos, ¿no? Siempre se puede saber, aunque sea de las cosas más básicas, siempre se puede aprender algo. Y ese es el espíritu del asunto. También, ¿por qué no que la mamá discuta con el niño lo que vieron en la escuela, ¿no? Sería lo máximo, es muy importante. ¿no? Eso es muy importante. Pues bueno, cierro en este apartado lo del video. Muchísimas gracias, doctora Susana. Y enseguida les vamos a mostrar un adelanto, ¿no?
de la obra justamente de teatro clown que se llama Desexperimentos, para que se den una idea y que próximamente la tendremos en el plantel cuando ya podamos estar en presencial. Criatura tan insignificante conoce tanto de la naturaleza de su mundo. Una respuesta puede ser por la curiosidad de ciertos personajes que se han atrevido a visualizar más allá de sus horizontes. Una de estas preguntas, por ejemplo, ¿por qué estamos pegados al piso? Muy bien. Una de las fuerzas que rigen nuestro universo es la gravedad. Todos los cuerpos atraemos otros cuerpos. El maestro Galileo Galilei realizó este experimento en Italia desde lo alto de la torre de Pisa para dar solución a una incógnita que pareciera obvia de respuesta, pero que no lo es. Ustedes pueden observar dos dispositivos de la misma forma y tamaño, pero diferente peso. Uno está completamente lleno de semillas, el otro está vacío. Si los dejáramos caer al mismo tiempo, ¿cuál de los dos tocará primero el piso? Igual. Muy bien. Vamos a comprobarlo. ¡Sí! ¡Cayeron al mismo tiempo! Y para hablar de estas propiedades de comportamiento, vamos a hacer uso de un globo. Pongan mucha atención. No lo hagan sin la supervisión de un adulto. Somos las dos fuerzas que deformamos este globo. Un poco más al frente, colócalo a la altura de tu rostro y mira al horizonte. Es una forma de energía que viaja de un lugar a otro. A una frecuencia alta, mientras que a una frecuencia baja se le asocia con un tono bajo o grave. El aire ejerce presión en todas las direcciones, también hacia arriba. Esta presión es lo suficientemente fuerte como para que en conjunto con la tensión superficial eviten caer de este vaso. Y lo estamos logrando únicamente con un vaso, agua y una... Pues con esto es solamente una pequeña muestra, ¿no?, de la obra de experimentos que próximamente, ¿no?, esperemos tener en plantel. Agradezco yo este espacio, ¿no?, y dejo los micrófonos a cargo de la doctora Yadira Adaza para que pues dé inicio, ¿no?, a nuestra siguiente ponencia. Gracias. Muchas gracias, maestra Catalina Carmona. Un gusto estar aquí con ustedes. Hemos tenido bastante interacción en YouTube, muy interesantes comentarios, preguntas. Doctora Susana Alaniz, muchas felicitaciones para usted y para todo su trabajo y para quienes crean estos videos.
aunque sabemos que usted es la encargada del guión. Bueno, estamos a punto de iniciar la primera conferencia magistral de este día, que está justamente a cargo de la doctora Susana Alaniz. Ella va a tener esta conferencia con el título Enseñanza y Comunicación de las Geociencias. Antes de ello, quisiera leer a ustedes una muy breve semblanza de lo que es la carrera de la doctora Alaniz. La doctora Susana Alicia Alaniz Álvarez estudió la carrera de Ingeniería Geológica y obtuvo su doctorado en Ciencias de la Tierra en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora titular C en el Centro de Geociencias, en el campus Juriquilla, y es profesora del posgrado y la licenciatura de Ciencias de la Tierra del mismo campus de la UNAM. Es autora de más de 100 publicaciones científicas, considerando artículos, libros, programas de cómputo, mapas, capítulos de libro y otros más. La doctora Alaniz pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias, es investigadora nacional emérita del SNI y es académica de número de la Academia de Ingeniería. Ha sido editora en jefe de 2 revistas, incluidas en el Science Citation Index, y ha coordinado la publicación de la serie de libros de ciencia para niños y jóvenes, Experimentos simples para entender una Tierra complicada, los cuales han sido traducidos a más de 4 lenguas por maestros de la Escuela Nacional Preparatoria. Bienvenida, doctora Susana Alaniz Álvarez. Hoy tenemos el gran placer de contar con su participación en esta conferencia magistral, Enseñanza y Comunicación de las Geociencias. Perdón, no puedo abrir mi cámara. Me tiene que dar un permiso el host. Ok, ya. Ok, muy bien. Bienvenida, doctora. Hola, sí, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. A ver si me permite un segundo, a ver si ya la pueden ver. Y ya la pueden ver, ¿verdad? Tengo que, espera. Sí, doctora. Ya, gracias. Bueno, sí, el título de mi plática es Enseñanza y Comunicación de las Ciencias. En los últimos años he trabajado, en los últimos 6 años he trabajado con docentes de la Escuela Nacional Preparatoria y ha sido un salto muy grande en mi enseñanza y tratar de comunicar las geociencias. Y es lo que quiero presentarles ahorita. Esta revista se puede ver en esta liga, en comunicación, la edita el Centro de Geociencias y está en continua reestructuración. Ahorita quiero dar el crédito, están como de editores en jefe, el doctor Rodríguez Gutiérrez Navarro y Alexis, que son jóvenes casi recién egresados, y yo estoy como directora de gestión editorial. Bueno, ¿por qué les voy a hablar a ustedes sobre esta comunicación? Porque hay muchas maneras de comunicar la ciencia. Ustedes saben que hay libros de divulgación, hay revistas de divulgación, museos, hay 1000 maneras de tratar de transmitir el conocimiento científico que lo entienda un amplio público. Pero aquí lo que yo les quiero presentar es una revista con el corte de una revista científica. Permítame un segundo. Nosotros hemos trabajado en revistas científicas indexadas de reconocimiento internacional y desde el 2002, yo creo.
y nos ha parecido una manera estupenda, y es lo que se les voy a tratar de transmitir ahorita, de transmitir el conocimiento científico. Me siento un poco rara con esto. Entonces, bueno, les voy a decir cómo funciona una revista científica. Actualmente ya tenemos 4 números publicados y les voy a decir cómo ha respondido nuestra audiencia y quiero abrirlo a recomendaciones de ustedes, ¿no? Bueno, voy a empezar con una anécdota. Estaba mi hermana con su hija hace más de 35 años, estaba con su hija que iba a entrar a la secundaria y entonces tenían que comprar el libro de biología, ¿no? Y cuando llegan a la papelería, esta es una imagen de la papelería real a donde fueron en Oaxaca, le preguntó mi hermana a su hija, oye, ¿y qué libro vamos a comprar? No, pues el de biología. Sí, pero ¿de qué autores? ¿Qué editorial? Algo, ¿no? No, es uno azul. Y dijo, vas a ver el numerín que nos vamos a echar. Entonces, bueno, de alguna manera siempre se ha enseñado o se han usado los libros de texto, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, a partir de la pandemia, que ha sido una cosa espantosa, pero ha tenido muchas cosas buenas y que una de esas cosas buenas fue muchos recursos digitales para la enseñanza. Todos ustedes, un ejemplo de esto es que el coloquio de lenguas se pueda transmitir o lo estemos transmitiendo a través de Zoom, con recursos digitales de todo tipo y no necesitamos quizá estar en el salón de clases. Entonces, claro, están las clases y debe estar el maestro frente a grupo, pero también hay miles de recursos, ¿no?, que podemos hacer uso para ampliar la base de datos que va a aportar el conocimiento, ¿no? Tenemos Google Classroom, la inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a operar ahora con esto de la inteligencia artificial? Bueno, volviendo a la comunicación de la ciencia, hay 2 términos que me gustaría aclarar. Uno es la divulgación y otra difusión. La divulgación es para el vulgo, para el pueblo, es tener un conocimiento científico que lo tienes que transmitir a un público general. Y difusión, que es transmitir el conocimiento a un público especializado. Tradicionalmente se han usado los libros de texto. Me acuerdo yo hace muchísimos años, cuando hice mi concurso de oposición para entrar al Instituto de Geología, una de las preguntas que me hicieron fue, ¿qué tipo de textos consultas tú para tu trabajo científico? Entonces, si ponías libros de texto, te corrían de inmediato, no te contrataban. Tenías que poner las revistas científicas y cuáles consultabas para tu investigación. También, otra de las cosas que han surgido últimamente y que estaban en telesecundaria desde siempre eran los videos documentales, ¿no? Unos videos increíbles. También hace muchos años, me acuerdo que al Tigre Azcárraga, quizá nadie sabe de aquí quién es, porque yo de ser la mayor, le preguntaron que si la televisión atontaba. Y él dijo, no, mire, la televisión es para entretener, no está para documentar ni para dar información. Pero ahorita con los videos documentales podemos probar que estaba muy equivocado, que realmente no es lo mismo enseñar las dicotiledonias que enseñar un video con todo lo que se sabe sobre eso, ¿no? Y bueno, por último, quiero mencionar que también a raíz del COVID, que la gente no estaba asistiendo a las universidades, entonces, para tratar de sacar la vacuna en tan corto plazo, ustedes saben que las vacunas de la viruela, de polio, de todos esos tardaron décadas. ¿Cómo es posible que esta vacuna del COVID haya salido tan rápido? Y realmente el COVID, a los que lo hemos tenido, es una cosa espantosa y gracias a la vacuna muchos de nosotros estamos vivos. Entonces, lo que surgió fue que las revistas científicas acordaron
todas las editoriales científicas que todo lo referente sobre el COVID se iba a cobrar, se iba a publicar gratuitamente y todos los artículos de COVID se podían leer por cualquiera. Estaba abierto. Entonces, bueno, esto, claro, para que un artículo salga libremente a todo el público, tiene que ser revisado por pares, ¿no? Ese es el gran cuestionamiento a estas vacunas hechas en Cuba o en Rusia, que no está publicado de manera, la manera como se desarrolló la vacuna en una revista especializada, revisada por especialistas y consultada por especialistas, ¿no? Entonces, bueno, un libro de texto también es revisado por el comité editorial y muchas veces también solicitan que lo revise un comité. Sin embargo, los tiempos de publicación son completamente distintos. Ustedes saben, tienen un libro de texto, tarda en publicarse 10 años, quizá ahorita consulten ustedes uno, pero el conocimiento avanza tan rápido desde que está Internet, tan rápido que uno no lo puede creer. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que el conocimiento llegue rápido al público? Bueno, pues con una revista científica que se publique lo más rápido posible y que sea en temas específicos. Las revistas están especializadas, ¿no? Por temas. Ustedes no me lo van a creer, pero cuando llegamos a Querétaro hace 25 años, para someter un artículo en una revista internacional, el correo tardaba 15 días desde Querétaro a la Ciudad de México. Era una cosa de locos, ¿no? Y luego de ahí se iba a Estados Unidos, luego de Estados Unidos regresaba otras 2 semanas y entonces se tardaba muchísimo. Pero ahorita ya no es así, ya la publicación sale a los pocos meses que uno escribió el artículo, ¿no? Ahora, ¿qué se ha hecho con toda esta información digital? Bueno, se han hecho unas bases de datos. Como todos están en PDF y pueden ser digitalizados y se pueden consultar, entonces hay bases de datos especializados. Uno de ellos es Scopus, es hecho por la editorial Elsevier, donde tiene muchas revistas y además de las revistas de Elsevier también capturan las revistas, tienen su base de datos de otras revistas de otras partes del mundo, ¿no? Es interesante porque uno puede hacer la búsqueda, seguramente no van a poder verlo aquí, tal vez sí. Si le aprietan aquí esta flecha, ustedes pueden buscar por autor, por el título del artículo, con las palabras clave, con el nombre de la revista, por año, pero ellos tienen su selección de revistas, buscan, invitan a la gente y ya que nos aceptan, nosotros les mandamos el PDF de cada una y entonces se puede ver, ¿no? Esto inició con una base de datos que se conocía era de una compañía que se llamaba Thomson y tenía el Web of Science que se mantuvo, pero todos los científicos de todo el mundo se evaluaban si tenían publicados artículos en revistas de esta base de datos. Y más o menos tiene lo mismo. También pueden buscar por año publicado, por el tema, por el título, por el autor, etcétera, ¿no? Puedes buscar por revista también. Entonces, de tal manera que si ustedes se dedican como en mi caso, que yo me dedico a fallas en geología estructural, puedo saber en este año qué se publicó, qué tipo de metodologías se están usando. ¿Me entienden? Es muy dinámico y cambia de manera rapidísima. Perdón, quién sabe si lo están viendo aquí. Bueno, ya no debe estar. Entonces, bueno, pero resulta que
después de trabajar tantos años en revistas científicas y todo lo que ha avanzado el tipo de enseñanza, decidimos crear una revista sobre enseñanza de las geociencias. Obviamente ya tenemos los datos de todo el mundo y podemos consultar, por ejemplo, en Scopus, el tipo de revista y que tenga estas palabras clave: geociencias y educación. Entonces, si ustedes lo alcanzan a ver, aquí tiene varias columnas, los autores, la revista, el año, cuántas citas tiene y el título del artículo. Entonces resultaron que habían 2,000 documentos encontrados, puede ser artículos o libros o proceedings o algo, pero mayoritariamente son artículos científicos. Y entonces solo hay una revista que se llama Journal of Geoscience Education, donde están todos los artículos sobre geociencias. Entonces, bueno, ¿qué tal si buscamos por autor? Voy a poner mi ejemplo, que no son muchos, pero son suficientes como para mostrar cómo funciona esto. Entonces, tiene que ver, si ustedes ven en autores, pues capturan a Alaniz, Álvarez, Alicia, Susana A, S.A., dice cuántos son, dónde está la adscripción, muy importante, en qué universidad está. Y también uno puede pedir las citas. En ciencia lo más importante es cuántas veces te citan. Aquí es al revés de que nos habían dicho que no puedes hacer un refrito o así. No. Aquí lo importante es que tú hagas una investigación y que esa investigación sea tomada en cuenta por otro científico. Y así avanza la ciencia, avanza muy rápido, porque no es empezar desde cero, sino empiezas desde la persona, el investigador que ya hizo un experimento y que lo saca, y que se basa en tu experimento, ya sea para refutarlo, o para fortalecerlo, o para mejorarlo, ¿no? Entonces, aquí están cada uno de los trabajos, aquí está el año en el que se publicó, y aquí está el número total de citas, y por cada año que este trabajo recibió 3 citas, y así, ¿no? Bueno, pero también tenemos a Google, ¿no? No podemos dejar a un lado este buscador más grande del mundo, que es Google, y que tiene su sección de Google Scholar. Puedes hacer tu perfil aquí y y automáticamente Google Scholar captura las revistas que van saliendo al mercado. Nosotros sacamos la revista de Enseñanza y Comunicación de las Geociencias hace el año pasado, el año antepasado, y ya está capturado en Google Scholar. Aquí tenemos el uso de frecuencia de léxico de un texto científico, que es la primera autora es Yadir Hernández, y ya está capturado. A la semana que lo subimos en línea, ya lo captura. Es una cosa impresionante para mí. Entonces, además, ya tiene una cita. Bueno, si ustedes ven, aquí está otro artículo de Enseñanza y Comunicación de las Geociencias, y si le hago aquí clic en estos puntitos, sale el nombre de la revista. Bueno, pues en total, si bien en Scopus tenía capturada 1,300 citas, aquí en Google Scholar tiene 2,719, porque Google Scholar no tienes tú que como usuario como editor de una revista someter Scopus o a Web of Science, sino las captura inmediatamente. Aquí te pone tus coautores y tiene qué año se ha citado más tu artículo y tienen todos, ¿no? Bueno, ya tenemos toda la base de datos, importantísimo para comunicar las ciencias en general y las geociencias en particular. ¿Qué pasó con las revistas después del COVID? Resulta que muchas revistas, que la suscripción es carísima. Por ejemplo, en Tectonophysics, donde nosotros publicamos, es de acceso libre, pero a la UNAM por suscripción le cobran más de $1,000,000 al año. Es una cosa impresionante. Entonces, a la hora que hicieron lo del COVID y que
hubo una sección de que se aceptaban gratuitamente y que se vio que podían hacer avanzar el conocimiento de manera muy rápida, hasta para poder sacar la vacuna en tiempo récord. Entonces vieron que tener los artículos en acceso abierto era muy bueno, porque entonces la ciencia se democratizaba y entonces así cualquier persona de cualquier país podía accesar al conocimiento que se está generando día a día, ¿no? Pero resulta que editar y publicar una revista pues tiene un costo. ¿Y quién lo va a pagar? Bueno, pues es muy fácil. Lo que decidieron las grandes editoriales es decir, pues a ti te cobramos, autor. Tú como autor pagas por publicar nuestra revista y nosotros nos encargamos de darle la difusión. Para que se den una idea cómo trabajamos los científicos, es un poco distinto al resto, ¿no? Por ejemplo, si tú escribes un libro, la editorial, los que se venden te dan a ti como autor del libro, que tú escribiste todas y cada una de las páginas, te pagan el 8%. Y el resto se lo queda la editorial. Bueno, si tú eres un artista, haces cuadros o haces esculturas, y los presentas en una galería donde se van a vender, pues las galerías te cobran entre 50 y 60%. Pero con los científicos, con los investigadores, es completamente al revés. Nosotros pagamos porque nos publiquen. Entonces puede ser, ya sea que bueno, ya les había dicho que las revistas cobran una suscripción, pero cuando están en algo que se le conoce ahora el Golden Open Access, entonces, esto es que va a estar en acceso libre, pero la cantidad que te cobran a ti como autor por publicar en estas revistas es de arriba de 50,000 pesos por artículos. Ustedes dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo se atreven? Pues sí, porque todos los científicos a nosotros nos promueven, subimos, nos dan dinero para proyectos, depende de cuántos artículos hayamos publicado. Y más si está en estas bases de datos que les mencioné previamente. Entonces resulta que se desató un mundo nuevo, donde ya los autores son los que pagan. Por ejemplo, la UNAM le ha pagado a ciertas instituciones, también hay otras editoriales que tienen arreglos con los gobiernos, ¿no? Como Filipinas o como Inglaterra o en muchos países, lo que hacen las universidades o los gobiernos o algo, le pagan a las editoriales para que los autores no sacan de su bolso y lo pagan, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, pero si nosotros vemos, otra base de datos es el registro de revistas científicas, el JCR. Hay 39 revistas mexicanas en este índice, que como les había comentado, tú tienes como investigador, pues publicar en una revista que garantice que van a ser citados sus artículos. Entonces, si se citan sus artículos, entonces se le palomea y entonces tú publicas un artículo nuevo que no sabes si va a pegar o no, pero la garantía es que va a estar en una de esas revistas con base de datos. Y de estas 39 tenemos estas revistas de Geociencias, curiosamente, y muchas editadas por la UNAM. Aquí en el caso de la UNAM, nosotros, bueno, yo trabajo con la Revista Mexicana de Ciencias Geológicas y con el Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, se hace en la UNAM. No se le cobran a los autores y está en acceso libre. Entonces resulta que nosotros que tenemos Atmósfera Igual, la Revista Mexicana de Astronomía Astrofísica, Ciencias Marinas, todas están en acceso libre. Resulta que en los últimos 5 años después de la pandemia consideraron que era lo más maravilloso para el avance del conocimiento, nosotros lo tuvimos siempre. La UNAM siempre pagó a los que hacemos la revista, a los editores, en su tiempo la impresión, pero ya es digital, pero a los servidores y todo. Y estamos en un acceso abierto dorado, ¿no? Que es
Y nosotros doblemente dorado porque no le cobramos a los autores. Entonces, bueno, lo que nosotros proponemos es que sea una revista para docentes. Con esta idea de que el conocimiento sobre la enseñanza de algún tema en particular avanza continuamente, pues podemos hacer que sea periódica, hacer como los mismos criterios que usamos en las revistas científicas, pero ahora hacemos una revista con ese corte para dar a conocer los avances en la enseñanza. Así que los docentes son los autores, los árbitros y los lectores. Ese es nuestro objetivo. Tiene que ser en acceso abierto para que cualquier docente tenga como parte de su preparación, pueda consultar estos artículos. Es revisada por especialistas, porque mucha gente su consulta es por internet, pero nosotros tenemos que formalizarlo, porque si uno busca la Tierra es plana, tiene, no sé, si preguntas eso, el 80% de las páginas que salen es que es plana, ¿no? Porque ese es el debate, pero no es cierto, ¿no? Hay otros, ya desde Eratóstenes se sabía que era esférica y entonces ya ni se publica, pero ahorita se pone de moda y sale, ¿no? Entonces, otra característica que tenemos para que los docentes publiquen allí, es que también sientan el encanto de que otros docentes usen las metodologías que ustedes están generando continuamente, ¿no? Y que pueda ser citable. No se dice use este método, sino a partir de que se publica en una revista formal, ya tienen que decir, para que no sea plagio, quién lo publicó, quién lo propuso y las modificaciones que se hacen a esta estrategia, ¿no? Bueno, pues otra de las cosas, bueno, más o menos ya les dije aquí, otra de las cosas que desde que propusimos esta nueva revista de enseñanza y comunicación de las geociencias, resulta que la Comité de Educación del International Union de Geological Sciences es la sociedad científica más grande del mundo, la que tiene más miembros, hasta más que los físicos. Por esta revista me invitaron al Comité de Educación y entonces hicimos un convenio de entendimiento, el Centro de Geociencias y este Comité de Educación para promover la revista. Y también el capítulo Latinoamérica de la IGEO, que es la International Geoscience Education Organization, los invitamos nosotros a participar como miembros del comité editorial. Entonces, bueno, hay varias características que debe de tener una revista formal. Tiene que tener un comité editorial multivariado y multinacional. Y nosotros invitándolos al comité de Latindex, ya prácticamente de todos los países aceptaron. Katy, ¿cuántos minutos me quedan? Siento que ya me pasé. No, va bien, doctora Susana. ¿Sí? Okay. Sí, le faltan como unos 10 minutitos. Ah, perfecto. Entonces, bueno, en la página de inicio tienen que tener toda la información de dónde se publica, quién es el responsable, el ISSN, el DOI, que si es una revista digital o impresa, todo el cintillo legal. Tiene un cintillo legal con un machote que tiene que estar en el inicio. Luego están los volúmenes, donde la gente, más adelante lo vamos a ver, donde ahí están publicados todos los artículos en PDF en acceso abierto y está el consejo editorial. Entonces, tanto en Scopus como en el Web of Science, tienen ciertas características que debe tener el comité editorial. Nosotros ahorita acabamos de nombrar a 2 editores en jefe que son recién egresados, porque las revistas, nosotros somos muchos editores de geociencias, pero la verdad es que aunque ha sido tremendamente exitoso, no te cuenta para nada ser editor de una revista en las evaluaciones. Eso no cuenta.
No me pregunten por qué, pero porque es una cantidad de trabajo impresionante, más del 30% de nuestro quehacer. Y sin embargo, ni para el programa de estímulos, ni para el SNI, ni para nada, no está establecido así. Si en tu comité hay miembros de comité que sí defienden que seas editor de una revista. El caso es que no hemos crecido mucho como editores, somos muy pocos y por eso ahorita en esta revista de enseñanza estamos dando la oportunidad de jóvenes recién egresados del doctorado que le metan estas nuevas ideas, ¿no? A una revista. Entonces, bueno, ¿qué? En 22, en el primer número, la idea que he platicado con todo el comité editorial, es decir, vamos a dejarlo abierto. No sabemos realmente en qué población hay mayor interés en publicar estas cosas de docencia. Entonces se abrió desde preescolar hasta posgrado. Y luego tenemos una sección de comunicación para que los docentes puedan consultar sobre temas actuales, artículos formales que estén escritos y revisados por docentes y que crean que ellos, qué parte les ayudará y qué parte les servirá de esta comunicación. Entonces, bueno, de las cosas, tipos de trabajo que recibimos son recursos didácticos, experiencias en aulas, en notas para explicar eventos recientes. Por ejemplo, deberíamos ahorita de hablar de los microsismos. Vamos a invitar a un investigador que publique microsismos y cómo se pueden incorporar estos temas en las aulas, ¿no? Blogs, podcasts, ambiente, contaminación y queremos también, bueno, estamos metiendo también videoexcursiones de campo. El proceso de editorial está como mostrado en nosotros, el director en jefe recibe el manuscrito, revisa que tenga todos los elementos que se le solicitan en las normas editoriales para los autores, y si creemos que es apropiado, entonces lo mandamos a arbitraje. Tienen que tener al menos 2 árbitros, y ya que tenemos las revisiones, se les reenvía a los autores, bueno, a los editores en jefe, y él lo manda a corrección de estilo, y luego de corrección de estilo se le manda a los autores. Perdón, otra vez. Es que déjame ver si tengo mi contador. Perdón que lo vuelva a mencionar, pero soy mi flechita, ¿no? ¿Verdad? Entonces recibimos el manuscrito, revisamos si contiene todos los elementos que se solicitan, que es que tenga citas, que todas las citas que se ponen en el texto estén en una lista de referencias que pueda ser consultada, que tenga los elementos para consultarlo. Después se le manda a los autores, ya que se envió al arbitraje mira, qué bueno que lo puse, porque veo que hay algunos problemas aquí. Entonces, bueno, ya que lo revisamos, lo mandamos a los árbitros lo mandan nuevamente a los autores, el editor. Qué bolas me estoy haciendo, perdón. Que no quería cansarlos, pero me salió peor. El caso es que, bueno, es que en este diagrama que ahorita por primera vez lo veo, no viene arbitraje, sino revisión, ¿no? Entonces, bueno, recibimos el manuscrito, se va a los editores en jefe, se manda el arbitraje, los arbitrajes se van con los autores, recibimos como editores las correcciones, los autores pueden decir no estoy de acuerdo con esta corrección y el editor decide quién tiene razón, si el árbitro o no, se va a corrección de estilo, se le da a conocer a los autores las correcciones de estilo que se le dieron, se vuelve a revisar, se hacen pruebas de galera, se vuelve a revisar por los autores las pruebas de galera, el editor lo vuelve a revisar y se publica. Entonces, bueno. Bueno,
estas son las normas que se piden. Ya no los voy a cansar mucho porque está un poco tedioso, pero tienen que tener estos elementos. Eso viene en la página. Hasta ahorita hemos publicado 4 números. Hasta hace un mes tuvimos el ISS online, que ya llevamos 10 meses en solicitarlo y no nos habían dado. Con el ISSN sacamos ya el DOI, ya la pudimos indexar en la Tindex, en las revistas de la UNAM y bueno, Google Escolar, esos ya los teníamos. Curiosamente, en estos 4 números hemos publicado 39 manuscritos. 3 únicamente son para primaria, 6 para secundaria, 15 a nivel de preparatoria y 14 de licenciatura. Lo que quiero mostrarles aquí es que este puede ser un foro muy interesante para ustedes, los docentes de bachillerato, para vivir esta nueva experiencia de tratar de publicar un artículo en forma formal, ¿no? Y que pueda ser citado. Entonces, bueno, estas son una de los ejemplos. Yo también la idea de la revista surgió de que tengo un diplomado en enseñanza de ciencias de la Tierra, y entonces esta Alejandra, en todos los módulos, que son 5, hace una geomaqueta, que se me hizo genial esto de hacerlo. Se los voy a ver, sí, se supone que se debe de activar. Entonces, como ven ustedes, con una lámpara, soportes, tapas, ligas, puede mostrar cómo funciona la rotación de la Tierra y por qué okay. Otra de las cosas que tenemos en la revista ha sido publicar unos artículos en lenguas indígenas, también cómo sirven las lenguas para enseñar en los experimentos o la ciencia y viceversa, ¿no? Como las lenguas ayudan a la ciencia y la ciencia ayuda a las lenguas en una parte didáctica. Hay manual de prácticas, hay los cometas, entre hitos, mitos e historias. Y luego también tenemos estos 2 artículos, que es de prospección geoeléctrica y unos diagramas que se usan en geofísica, que usan datos reales de Pemex. Entonces eso lo convierte en algo mucho más interesante, ¿no? Hay muchos profesores de la Facultad de Ingeniería que son jubilados de Pemex, tienen acceso a toda información y entonces empezaron a dar clases y pueden meter estos datos. En Pemex se jubilan muy jóvenes. Y bueno, también tenemos el uso de videoquiz como estrategia didáctica, la sequía en Chile y aquí hay otros. Y entonces en cada uno de esos artículos tiene la liga al recurso, ¿no? Por ejemplo, es un artículo sobre una videoexcursión a una zona de despegue. ¿Ustedes conocen toda la Sierra Madre Oriental? Bueno, pues esta Sierra Madre Oriental plegó los sedimentos que generó esta supermontaña y aquí el autor encontró la zona de despegue. Entonces, sobre el basamento hay una zona donde ocurrió todo el movimiento de estas capas y él muestra el afloramiento y dice exactamente dónde se puede buscar y muestra cómo está la deformación en esta zona de despegue. Bueno, aquí también tenemos experimentos, que también tenemos la liga YouTube para donde están los experimentos, están la propuesta de enseñanza de lenguas con esta serie de libros, Y bueno, en el último número, también como ha evolucionado la revista, ya casi no tenemos por invitación, surge, la gente lo manda, y tenemos este artículo que hace una excursión geológica para niños de primaria,
Aquí están los niños viendo y se van a estas capas de la Sierra Madre Oriental. También tenemos otro artículo donde a través de edificios antiguos de Aguascalientes, en este caso, se puede ofrecer una práctica de petrología ígnea en una licenciatura, y entonces se analizan cada una de las piedras, se dicen qué tipo de piedras son y qué tipo de deterioro tienen, y eso puede ayudar a mantener los edificios históricos. También lo de la contaminación, unos investigadores del Centro del Instituto ahora de del Cambio Climático y de la Atmósfera, donde hicieron el análisis de las medidas de ozono y lo pusieron en su gráfica. Entonces es interesante porque se está midiendo la contaminación, pero en realidad no sabemos qué se está midiendo, ¿no? Bueno, pues en este artículo ataca todo lo del ozono. Y bueno, también tuvimos la oportunidad de recibir un artículo de un relato de un niño de 12, bueno, ahora adulto, pero de un niño que sufrió el mayor terremoto de la historia instrumental desde que se registra, que fue un sismo en Chile. Aquí está, el del 9, que tuvo 9.2. ¿Se acuerdan el del tsunami en Indonesia, que fue un desastre y todo eso? Bueno, pues este fue mayor el sismo, tuvo tsunamis, y entonces el relato de esta persona que se acuerda que cuando era niño y tenía 12 años, y él escribió todo lo que vio. Entonces, bueno, pues también lo publicamos. Se hace un llamado a contribuciones 2 meses antes, se reciben, y en esos 2 meses nos da tiempo para mandarlo al arbitraje, para que los autores hagan las correcciones y para que sea publicado. Ahorita les hago el llamado para el número 3, número 1, el de junio de 2024. La fecha límite es el 1 de abril. Pueden escribirnos a este correo en comunicación@geociencias. Si quieren, después les mando, si alguien está interesado, puede googlearme Susana Alaniz, o puede, bueno, ahorita les digo cómo, y someter su artículo, y lo promovemos con una serie de notas llamativas. Entonces, más o menos, para si alguno de ustedes está interesado en publicar, entonces, a ver, lo que deben de hacer, se van a la página del Centro de Geociencias, se van a publicaciones, le aprietan, no sé, a la revista, aquí están los volúmenes, pueden acceder a cada uno de estos, pueden, en cada uno de estos tiene un PDF al que pueden accesar. Aquí dice para qué público es, y se vuelve a repetir. Entonces, ahorita les vuelvo a decir, tiene la guía para autores, tiene las declaratorias, tiene el consejo editorial. Pueden ver qué tipo de artículos se publican, y es todo lo que les preparé. Muchísimas gracias, doctora Susana Alaniz. Interesantísimo. Y yo nada más quisiera hacer el comentario a todos mis compañeros docentes, que realmente lo que la doctora Alaniz nos está poniendo en bandeja de plata es la oportunidad de publicar en condiciones verdaderamente excelentes. Muchas veces como docentes andamos buscando un foro para poder compartir todo nuestro trabajo, lo que hemos visto, lo que hemos descubierto. Y bueno, pues este es un foro de lo mejor que hay. Tenemos la experiencia de haber publicado ya en diversas ocasiones, y realmente encontramos una puerta abierta y un trabajo de la más alta calidad en cuanto a toda la parte editorial. Muchísimas gracias, Susana Alaniz. Y bueno, nosotros nos despedimos recordándoles que regresamos a las 3:20 para la conferencia magistral Cúmulos globulares y algo más, por el doctor Dan Josué Deras Vadillo,
del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Bolonia en Italia. 3:20 a 4 días. La siguiente conferencia magistral, los esperamos 3:15 más o menos, para que nos conectemos en YouTube y podamos atender a esta excelente conferencia también. Muchísimas gracias a la doctora Susana Alaniz por tanta generosidad. Y bueno, pues tomamos nota de cómo podemos publicar en la revista de Enseñanza y Comunicación de las Geociencias. Y también para comentar que ya tienen la lista para registrar su asistencia a esta conferencia magistral que estamos concluyendo. Muchas gracias, nos vemos 3:20. Hasta luego. Hasta luego, gracias.